En este bloque tenemos a 3 ponentes, de los cuales sus temas pueden estar un poco entrelazados. Por lo tanto, les daré paso, irán exponiendo sus cuestiones y cerraremos todas al final para que se puedan resolver las preguntas de un golpe. Así que se van a ir dando entre ellos el relevo o se lo voy a ir dando yo. Pero bueno, pues empezamos la primera intervención con María Molina, que es responsable de políticas de ASUFIN, la Asociación de Usuarios Financieros. Ella es licenciada en Derecho y Ciencias Políticas y dispone de una amplia experiencia en el sector financiero. A mayores, en concreto, ella tiene bastante experiencia en análisis regulatorio y para el cumplimiento de finanzas sostenibles, así como incidencia política desde organizaciones de la sociedad civil, de educación financiera y derechos de las personas consumidoras. La Asociación de Usuarios Financieros centra su actividad en la información, formación y defensa de los usuarios financieros. Y en esta intervención, María tratará de temas de inclusión financiera y, en concreto, de las conclusiones de los estudios más recientes de la asociación. Así que doy paso a María. Se oye bien, ¿verdad? Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Sonsoles, y a la Fundación Isadora Duncan por acogernos y por invitar a SUFIN a estar hoy presente en estas jornadas. Para quien no conozca a SUFIN, doy unas breves pinceladas un poco de su trayectoria, ¿vale? Y por qué estamos aquí, porque creo que es importante que estemos aquí y trabajemos conjuntamente en temas de inclusión financiera, que veáis lo que hace la asociación. Como bien ha dicho Sonsoles, es la Asociación de Consumidores especializada en la protección del usuario financiero y tiene una trayectoria de más de 14 años en la que se ha enfrentado a los principales abusos del sector bancario y financiero, ¿no? Actualmente ASUFIN, por volumen, cuenta con aproximadamente 37.000 socios entre simpatizantes y asociados. Desde 2009, que es cuando inició su andadura como asociación de consumidores, en la defensa de los derechos de los usuarios financieros, ha buscado mejorar la educación financiera e incorporar la mejor protección de los consumidores en la normativa financiera y bancaria. Y en este recorrido se ha ido haciendo poco a poco espacio en los principales foros, tanto nacionales como internacionales. A nivel internacional formamos parte de la ABU, que es la Asociación Europea de Asociaciones de Consumidores, que agrupa asociaciones de todos los Estados miembros y que ejercen un importante lobby a nivel de regulación europea. También forma parte de Finance Watch o algunos grupos de asesoramiento de la Comisión Europea, como es el grupo de usuarios de servicios financieros y otros grupos como de protección de datos, ¿no? De Data Space en la Comisión. También forma parte del Banking Stakeholder Group de la Autoridad Europea. Y en España, ASUFIN forma parte del Consejo de Consumidores y Usuarios y por su especialización en el sector financiero forma parte de la plataforma Spainship, que es una plataforma sobre inversión sostenible que agrupa a diferentes actores de diferentes sectores, tanto de la industria como de la sociedad civil, sindicatos, etc. Y forma parte del Plan de Educación Financiera promovido por Banco de España y CNMV y del que recibió el premio Finanzas para Todos en 2021. Bueno, así en grandes líneas esta es la trayectoria de ASUFIN. Y aparte de su actividad directa en la defensa, el asesoramiento personalizado de los afectados por las malas prácticas bancarias, entre las prioridades de ASUFIN se encuentran, como bien ha dicho Sonsoles al inicio, ¿no? La información y la formación. La divulgación desde una asociación como la nuestra es fundamental y sobre todo porque pensamos que este es el poder real de los consumidores, ¿no? Así hacemos información y formación divulgativa sobre los derechos de los consumidores, de productos y servicios financieros en concreto, y consideramos que esta información tiene que estar en manos de los consumidores para que realmente promovamos la mejora de su salud financiera, ¿no? Pero bueno, tampoco hay que perder de vista que no es el consumidor el que tiene la carga de preocuparse por sus derechos, sino que la regulación también debe promover la seguridad jurídica y la protección de los derechos de los consumidores. Sobre todo en situaciones de desigualdad, de desequilibrio entre las fuerzas, ¿no? Como es la situación de un consumidor frente a una industria, ¿no? Y esto un poco lo cuento para
para abordar las 3 grandes líneas de trabajo desde las que Asufin aborda un tema tan importante como es la inclusión financiera, ¿no? Estas grandes líneas de trabajo, en el contexto del avance de la industria y de la digitalización bancaria, han situado a personas de la sociedad en riesgo de exclusión a raíz de la digitalización, ¿no? Lejos de posicionarnos en contra de la digitalización, que puede ser muy positiva a la hora de ofrecer soluciones innovadoras a determinados problemas, o en el caso del sector financiero sí que puede reducir costes en prestación de servicios, es más que justo reconocer que tiene también un riesgo de exclusión social y que normalmente afecta a los colectivos más vulnerables, ¿no? Al igual que sucede con las malas prácticas en la comercialización de productos, las soluciones para que los avances tecnológicos permitan un correcto desarrollo y que todos nos podamos beneficiar y los derechos de los consumidores y los usuarios financieros no se vean vulnerados, es necesario concienciar al regulador y a los supervisores y también a la propia industria de los efectos negativos que esto puede acarrear y la necesidad de encontrar soluciones basadas en justicia social y en no dejar a nadie atrás. Este es un lema de Asufin que oiréis muchas veces si nos seguís en más intervenciones. Así que desde Asufin vemos la necesidad de trabajar en la inclusión financiera desde estos 3 ámbitos, ¿no? Por un lado, en la relación, el trabajo propio de la relación con otros actores de la sociedad civil y actuaciones en alianza, a través de actuaciones de advocacy con reguladores supervisores y también en el diálogo con la industria financiera y por último a través del programa de educación financiera, ¿no? Las 2 primeras van de la mano porque muchas veces el diálogo y el propósito común es el que hace que puedas iniciar una acción de incidencia política, ¿no? Pero los diferencio aquí porque Asufin da una especial importancia y reconocimiento a reconocer las diferentes realidades, ¿no? Como asociación de consumidores muchas veces hablamos de los usuarios financieros y luego hablamos de los colectivos vulnerables, pero en términos de exclusión financiera, colectivo vulnerable engloba muchas realidades diferentes y solo el diálogo con organizaciones, como puede ser el caso también de la Fundación Isadora Duncan, que nos acoge hoy, es fundamental este diálogo y esta comprensión por nuestra parte también para entender contextos más específicos y vulnerabilidades que vosotras conocéis con nombres y apellidos y que nosotros necesitamos atender para una mejor defensa de los derechos de estos, o sea, más específicos de estos colectivos, ¿no? Al final me referiré un poquito más al plan de educación financiera o al programa de educación financiera de Asufin, pero dentro de estas relaciones con otros actores de la sociedad civil y para abordar un problema tan complejo como es la inclusión financiera, quería traer aquí un caso de éxito como es el protocolo estratégico para el refuerzo del compromiso social y sostenible de la banca, y lo cuento como éxito de la sociedad civil, aunque el protocolo lo ha firmado las asociaciones bancarias, pero creo que es de justicia verlo así. Este tiene 2 dimensiones fundamentales que abordan la exclusión financiera o el riesgo de exclusión financiera. Por un lado, la desatención de los servicios bancarios en zonas rurales y, por otro lado, la desprotección de las personas mayores frente a la digitalización, un poco en la línea que hablábamos, ¿no? Y es que en febrero de 2022 se presentaban en el Ministerio de Economía y Transformación Digital 600.000 firmas de la campaña de Change.org Soy Mayor, No Idiota, liderada por Carlos San Juan, que yo creo que ya es bastante mediático y conocido, y si no os animo a que lo busquéis porque además habla muy bien y explica muy bien la problemática a la que se enfrenta el colectivo de mayores en la digitalización, evidentemente no solo en el ámbito financiero, pero también. Y Asufin, por ello, fue una de las asociaciones que más pronto apoyó esta campaña e inició un diálogo directo con el regulador para impulsar que estas medidas concretas dieran solución a los efectos negativos derivados de la digitalización. Y esta campaña se iniciaba pues, para poner en evidencia estos obstáculos a los que se venía abocando al colectivo de personas mayores como consecuencia de la digitalización, o dicho de otro modo, de la deshumanización de la prestación de los servicios bancarios, que conlleva otros problemas mayores, pero bueno, no vamos a centrarnos hoy aquí en el de la exclusión financiera. Se reclama así una atención más humana, personal, y que permita a este colectivo enfrentarse a acciones tan necesarias como acceder a sus ingresos, retirar efectivo o cualquier otro trámite relacionado con sus finanzas.
Asufin quiso sumar a este reclamo que no solo el colectivo de mayores podía encontrar dificultades en el acceso a los servicios más digitalizados y que hay otros colectivos que se ven también desplazados del sistema. Y en ese momento incluso pusimos sobre la mesa que todo ello hacía a menudo también o provocaba que estos colectivos tuvieran un diferente o una discriminación en el acceso a los productos, ya que pueden hacer frente a productos más elevados, con costes más elevados o comisiones más elevadas y a condiciones más difíciles de cumplir. Un ejemplo que pusimos en el momento y que también hemos trabajado con asociaciones que trabajan con el colectivo, las trabajadoras por cuenta propia que no cobran una nómina o ingreso único, pero que sin embargo sí que ingresan en el banco cantidades recurrentes como pueden ser las empleadas de hogar. Entonces, bueno, este caso que recibió tantísima atención mediática, con la suma además de varios interlocutores al diálogo con el regulador y con la industria, así como la propia relevancia de lo que estaba pasando y que se estaba poniendo en evidencia, pues hicieron que al final el propio Ministerio abanderase una solución en esta línea, ¿no? Y la industria se vio pues forzada. Hemos de decir que con buen ánimo, pero quiero decir que no fue una iniciativa propia, a través de sus patronales a firmar este protocolo, ¿no? El propio protocolo establece plazos que se están viendo, no diré incumplidos, pero bueno, dilatados en el tiempo y no todo está yendo tan rápido como a todos nos gustaría. Incluso los propios portavoces del sector de la industria financiera también ponen en evidencia dificultades que hay. La voluntad está y las asociaciones estaremos para seguir observando y señalando dónde no se están cumpliendo, ¿no? Pero bueno, sí que toda esta línea de trabajo ha servido también no solo para que esa firma de protocolo se materializase, sino para institucionalizar ese seguimiento, ¿no? Desde el Ministerio nos han venido convocando semestralmente para rendir cuentas por parte de todos de esto. Y más allá de los datos, que ahora podemos comentar un poquito de los datos que se han publicado por parte de la industria sobre el cumplimiento del protocolo, Asufin publicó en diciembre de 2022 un estudio que más bien se centra en la parte más de percepción por parte del colectivo de si estaban viendo atendidas sus reclamaciones o esas reclamaciones que en su nombre habíamos puesto sobre la mesa y a las que se estaban enfrentando como obstáculos para acceder a los servicios financieros. Es cierto que diciembre de 2022 y con lo rápido que va todo parece desactualizado, pero la realidad es que las percepciones y más en determinados colectivos no creo que hayan variado tanto, porque tampoco ha variado tanto la mejora en la prestación de los servicios como para que esto haya sufrido muchos cambios. No obstante, pues bueno, estamos siempre al día y veremos si hay una reactualización de este sondeo, ¿no? Pero sí que también, más allá de la percepción, sí que arrojaba datos y ya en aquel momento las restricciones horarias del acceso al servicio de caja, ¿no? En el protocolo se habían comprometido a que el servicio de caja se ampliase. Bueno, por aquel entonces todavía un elevado porcentaje, un 25,90, casi un 26% de los encuestados no habían percibido o no habían encontrado atención en caja en los horarios que se habían comprometido, ¿no? 9 de cada 10 mayores había hecho alguna operación con cajero, pero solo 1 de cada 10 declara que hacer todas sus operaciones en ventanilla, con lo cual el acceso a operaciones de ventanilla tampoco se estaba viendo cubierto. El asesor personal, esto está costando y esto entendemos también que la industria pues tiene que dedicar personal y formación exclusiva a ello. Bueno, iremos viendo, pero esto debería cumplirse. Al final el asesor personal es el que va a permitir, bueno, esto que siempre nos dicen, ¿no? De no les des un pez, enseña a pescar, todo esto. Bueno, quiero decir, nosotros somos comprensivos y creemos y luchamos porque el servicio se tiene que dar en la forma en que se tenga que dar para que estas personas puedan acceder. Pero esto no quita que dentro además del colectivo de mayores no es lo mismo. Las franjas de edad pueden variar y la disposición y capacidad para la digitalización es diferente también. No quita que se hagan esfuerzos también para
mejorar la capacidad o la capacitación digital de estas personas, ¿no? Entonces los esfuerzos tienen que ir en ambos sentidos, pero el de la atención personal es fundamental en la medida en que estas personas se puedan ver, incluso habiendo recibido formación específica para acceder a la aplicación, etcétera, se puedan ver inseguras. Estamos hablando de acceder a su única fuente de ingresos, a su dinero, ¿no? Entonces, bueno, ese asesor personal, la tecnología sigue siendo una barrera. Bueno, en el estudio pues, lo podéis encontrar en nuestra página web, luego si queréis entramos y vemos también sobre educación financiera cuántas iniciativas promovemos, ¿no? y el material que se puede encontrar. También otra reivindicación de este colectivo, que era el uso de la libreta de ahorros, pues no estamos hablando solamente de acceso y de la forma de acceso a los servicios financieros, sino de productos que en la industria, en negocio, están tendentes a desaparición, pero que reivindicamos que no desaparezcan, porque para una gran parte de la población es la única forma con la que han sabido operar hasta ahora, ¿no? Entonces, que no es justo hacerles ahora este cambio o cobrarles por ello, ¿no? Porque esa ha sido otra, no ha desaparecido, que era algo que ya se había puesto en evidencia que no podía pasar, pero sí se empieza a cobrar por determinados números de operaciones, etc. Bueno, en marzo de este año, ya pasando a esto, después de un año desde la firma del protocolo, recordemos, pues analizábamos los datos que aportaba la propia industria y a nivel de la inclusión en el ámbito rural, buena parte de los pequeños municipios siguen sin tener puntos de atención bancaria, que es uno de los compromisos del sector, ¿no? Que al menos cuenten con un punto de acceso. En concreto, 164 de 141.992 habitantes, es decir, 141.992 habitantes que siguen sin tener un punto de atención bancaria accesible y permanente, ¿no? Y luego el 91% de los cajeros están ya adaptados en ese momento, pero no se informaba de si era el conjunto de entidades el que había guardado este esfuerzo o como sí que se hacía en relación a la atención del horario de oficina, que sí que ya para marzo parece que estaba casi al 100% cubierto, y del total de las entidades. Aquí nos queda la duda de si hay alguna entidad que todavía no haya hecho ese esfuerzo de adaptación de cajeros, porque entendemos que es algo que una vez se hace en la entidad se replica en todos los cajeros. Entonces entendemos que ese 9% no sabemos muy bien a qué responde. Aquí a la hora de la transparencia o de la rendición de cuentas de datos que está haciendo el sector, pues bueno, estos son el tipo de cosas que, aunque parezcan menores, es donde hay que prestar atención, ¿no? Porque no podemos estar hablando de un incumplimiento si estamos hablando de un 91%, pero bueno, no estamos hablando de un 100% y el compromiso es el 100%, ¿no? Y bueno, volviendo al estudio de Asufin que comentábamos, y para hablar también de otro, todavía no podemos hablar de caso de éxito porque estamos trabajando en ello, pero bueno, todas las asociaciones que estamos hoy aquí, tanto Isabel de Duncan como CECU y APN, trabajamos en relación a otro producto financiero, otro producto bancario, que es las cuentas de pago básicas. Y bueno, en aquel momento también quisimos hacer una pregunta y un pequeño experimento de Mystery Shopping, y las conclusiones constatan que este instrumento sigue siendo el gran desconocido para los usuarios, pero por desgracia, y lo más preocupante, también para muchos empleados de las oficinas bancarias, ¿no? Los datos mostraron que, a pesar de la universalidad de este producto, o con la vocación de universalidad que tiene, no solo no se ofrece de manera proactiva, más que en un 15% de los casos, y solo llega como primera opción a los colectivos vulnerables en el 38% de los casos. El 23% de los casos del estudio se omiten cuestiones importantes, como que es gratuita para los colectivos vulnerables y las condiciones para obtener esta bonificación, que se revisan cada 2 años. Entonces, bueno, hasta aquí un trabajo que esperemos que concluya con algún éxito, pero que está en proceso, y un caso de éxito como es el protocolo. Al final lo que evidencian un poco es lo que decía al principio, que el trabajo en conjunto y conociendo las diferentes realidades desde quienes mejor las trabajan es lo que hace que podamos avanzar en esta línea.
en conversaciones con la industria y con los reguladores hemos trasladado también la necesidad de mejorar la regulación. En el caso de las cuentas de pago básicas estuvimos a punto, estaba el proyecto en el Congreso con la autoridad bancaria y hay unas disposiciones que se habían conseguido introducir, sobre todo por la parte que afecta a los colectivos de personas migrantes en cuanto a la discriminación en el acceso a estas cuentas de pago básicas. Pero no hay que obviar que a pesar de que pueda haber mejoras en la regulación, hay actualmente un incumplimiento de un marco regulatorio que ya está vigente, ¿no? y que debemos tenerlo en cuenta y seguir denunciando. Bueno, para terminar, simplemente quería retomar la idea de que la información es el verdadero poder del consumidor y por ello resulta fundamental que los diferentes actores nos impliquemos en identificar los problemas primero y en trabajar las soluciones conjuntamente después. Desde aquí es cierto que el papel muy activo tanto de Banco de España como CNMV y en la parte ahora centrándonos un poquito más en la educación financiera, promoviendo el plan de finanzas para todos, que yo creo que agrupa colectivos muy dispares y precisamente esta es la clave del éxito, ¿no? En el ADN de Asufin se encuentra precisamente esta vocación divulgativa y formadora que comentaba al principio, con acciones directas en materia de educación financiera y por algo yo creo que desde el principio cuando hemos nombrado este plan o programas de educación financiera que anualmente Asufin orienta a las necesidades o la actualidad que considera pertinente, pero siempre con los mismos fines, siempre ha tenido un apellido que es el de educación financiera y digital, y es precisamente un poco por lo que apuntábamos al principio, ¿no? La digitalización no solo en el ámbito financiero, pero muy fundamentalmente siendo este un servicio esencial, pues bueno, tiene muchas ventajas, pero hay que no perder de vista los inconvenientes que tiene, sobre todo para colectivos que puedan tener menos voz. Y bueno, os invito a todos a entrar en la página web de Asufin. Tenemos muchísimos webinars, infografías y estudios, todos ellos accesibles y dirigidos al público en general. Y bueno, un único mensaje antes de que pasen a tomar la palabra mis compañeros, y es que, pues, también como ya he mencionado, no cabe que solo la sociedad se le exija que luche contra su propia exclusión financiera, sino que los verdaderos esfuerzos pues, tienen que encaminarse también hacia la industria y para que ésta se libere de malas prácticas cuando no estamos hablando de incumplimientos directos de obligaciones normativas y que ellos también conozcan estas diferentes realidades y situaciones de vulnerabilidad. No vamos a hablar de que la banca voluntariamente está cometiendo vulneraciones de derechos y sobre todo que está afectando a colectivos. Quizá no conozca estas realidades, así que habrá que alzar más la voz y sin más, desde Asufin dispuestos a seguir trabajando en cuantos temas consideréis y para responder a todas vuestras preguntas también cuando los compañeros cuenten toda su línea de trabajo, que no es poca. Bueno, gracias. Muchas gracias, María. Yo remarcar que es verdad que merece la pena revisar la página web de Asufin, sobre todo por los contenidos, que es muy, muy, muy ilustrativa y a quienes estamos empezando a rodar nos está viniendo de lujo. Así que muchísimas gracias. También muchas de las propuestas de vuestra asociación son con las que nosotros también nos sentimos alineadas y bueno, y por eso estamos aquí. Así que muchas gracias. Nuestro siguiente ponente está a cargo, nuestra siguiente ponencia está a cargo de César Díaz, quien viene en representación de la Federación de Consumidores y Usuarios. Él trabaja como abogado en el área jurídica de la Federación y es licenciado en Derecho por la Autónoma de Madrid. Tiene experiencia en el campo de los derechos de los consumidores desde 2007, o sea que hay carretera. Y él nos va a exponer hoy, en concreto, un proyecto con el que llevan trabajando desde hace bastante tiempo, que se llama No Clames, Reclama, y que nace con el objetivo de empoderar a los consumidores a la hora de hacer sus reclamaciones, dando a conocer pues, nuestros derechos y apoyándonos en este camino. Muchas gracias. Hola, buenos días.
Como ha dicho Sensores, soy César y vengo de la Federación de Consumidores y Usuarios y, en primer lugar, agradeceros a todos por haber venido, a los que estáis siguiendo la jornada a través del streaming y, sobre todo, a la Fundación Isadora Duncan por invitarnos, contar con CECU para estas jornadas de educación financiera y pobreza energética con los que nos sentimos absolutamente identificados. Nos han pedido que viniéramos a hablar un poco de nuestro proyecto No Clames Reclama y de las cuentas de pago básicas, y ahora os explicaré un poco por qué relación tienen, ¿no? Un momentito. Vale. Bueno, como decía Sonsoles, yo llevo trabajando en el mundo del consumo desde el 2007. Entonces, cuando entré en CECU en el 2010, que fue cuando empezamos este proyecto, pues tenía como objetivo un poco ayudar al consumidor a reclamar, porque es como siempre, viendo la realidad, pensabas, ¿por qué la gente no reclama? O sea, se registraban con una media de 1 millón de reclamaciones al año, más o menos, en la Asociación de Consumidores, 1.300.000, cada año iba bajando, no comprendíamos muy bien qué pasaba. Seguramente la gente no sabía cómo reclamar, seguramente no tenía tiempo, no sabía dónde acudir, no conocía el procedimiento o reclamaba y al final no lo hacía del todo bien. Entonces, es como, ¿qué podemos hacer para que la gente reclame? Porque reclamar no tiene que ver solo con recuperar tus derechos, ¿no? Sino también como evidenciar las malas prácticas de las empresas y con eso, cuando hay muchas reclamaciones sobre un tema, lo que conseguimos es que cambie la normativa, que los políticos actúen, que las asociaciones conozcamos qué está pasando y podamos hacer cosas, ¿no? Entonces, pensamos en hacer esta página web que, como veis, tiene información sobre un montón de sectores, ¿no? Entonces la idea es explicar los derechos básicos de los consumidores, intentando que sea un lenguaje fácilmente accesible para todo el mundo. No sé si siempre lo habremos logrado, pero bueno, esa es la idea. Y sobre todo, explicar cómo se reclama y cómo se reclama en cada sector. Si veis, cada desplegable tiene un apartado de cómo reclamar y está cada uno individualizado, ¿no? Entonces, para que sea como lo más fácil posible, y además contiene formularios de reclamación. Entonces, como veis, abarca un montón de sectores, ¿no? Energía, telecomunicaciones, vivienda, transporte, alquiler de vehículos, seguros. Entonces, como cualquier duda que el consumidor tenga, entras ahí, no viene todo, o sea, porque luego la casuística en cada reclamación es una locura, y bueno, pero al menos como un asesoramiento previo te vale. Y también lo que se puede hacer es descargar una aplicación que se llama Reclama, que básicamente tiene el mismo contenido adaptado a una aplicación para móviles, pero bueno. Y para las cosas que no estén aquí, siempre hay un correo electrónico en el que puedes escribirnos y consultar y preguntar, ¿no? Entonces, para eso estamos disponibles. Entonces, dentro de este proyecto, en el 2022, siempre cada año vamos intentando aumentar el contenido, ¿no? Intentar abarcar lo máximo posible. En 2022 pensamos, ¿qué podemos hablar? Las cuentas de pago básicas es un derecho muy importante, es un derecho que apenas se conoce, como decía María. De hecho, en el Banco de España creo que tenían el año pasado 34 reclamaciones. Eso no es sinónimo de que vaya bien, eso es todo contrario, sinónimo de que no se conoce. O sea, también es verdad que los bancos, como decía María antes, la información que hay no es mucha, o no es muy buena, o es complicada. Ayer, mirando página web, encontraba información sobre qué es una cuenta de pago básica. Es como mejor no leerlo porque era más largo que la propia ley. O sea, era una locura. Y luego contratarla, como no había el botoncito de quiero contratar, o sea, bastante complejo. Entonces, pues decidimos que esta era una buena materia para incluir en nuestra página, sobre todo porque tenemos que tener una cosa muy clara, y es que una cuenta de pago básica no es un servicio ni un producto que te ofrece un banco, es un derecho que está regulado por normativa, que tiene unas condiciones y que no se pueden cambiar. Es decir, el banco no te puede exigir más documentación, no te puede exigir más comisiones, no te puede exigir otras condiciones que no sean las que establece la ley. Entonces, es un derecho tan importante como el de acceso a la energía o cualquier otro derecho fundamental, ¿no? Lo que pasa es que no está aunque tiene ese objetivo, pero es verdad que la normativa no establece como derecho universal, pero prácticamente lo es. Hay que pensar que tener una cuenta de pago no se puede estar sin una cuenta de pago. Casi uno puede estar sin un móvil, no puede estar sin una cuenta de pago si quiere cobrar un sueldo y si quiere tener una factura de la luz. Con lo cual, eso lo convierte en un derecho muy importante. ¿Qué pasa? Que en España nuevamente no ha habido problemas, casi todos hemos tenido acceso a una cuenta, ¿no? De hecho, creo que las estadísticas dicen que el 90 y
mucho por ciento, 98, gracias, 98% de personas tienen una cuenta. Entonces, bueno, se han visto, claro, otra de las razones por las que nos parecía muy bueno incluir esto aquí, además, es porque estamos viendo que últimamente están incrementando las comisiones, están poniéndose condiciones más gravosas para tener una cuenta, ¿no? Por ejemplo, si no tiene menos de X dinero, si no tiene domiciliado determinadas cosas, de repente se cobran unas comisiones que antes no se cobraban, es decir, antes tenías una cuenta y casi te rentaba, aunque fuera muy poquito, pero ahora te cuesta dinero. Entonces, en este sentido, nos parecía que podría ser un producto muy interesante para los consumidores en general, los que tengan una situación económica normal más o menos, porque este producto, o sea, este derecho tiene un coste máximo de 3 euros, pero además para los consumidores vulnerables es un gratuito. Entonces, por eso decidimos que nos parecía como un buen tema para meter en la página. Además, luego conocimos a la Fundación Isadora Duncan, nos metimos en el Observatorio de Cuentas de Pago, nos contó un poco la problemática que hay, que ya os digo que como no se reciben muchas reclamaciones, a veces no conocéis mucho qué es lo que pasa por ahí. Entonces, la Fundación Isadora Duncan nos contaba que tenía problemas a la hora del traslado de cuentas de pago. Cuando hablamos con colectivos como CEAR o Red Acoge, nos comenta los problemas que tienen los inmigrantes para hacer una cuenta de pago con el tema de la documentación. Entonces, por todo eso nos pareció como un tema muy interesante para incluir en la página web. Y como decía María, esto tiene como la cuenta de pago tiene como un servicio como de universalidad y casi como un derecho fundamental, porque como os decía antes, no se puede estar sin una cuenta de pago básica, sino una cuenta de pago en general. Y además, la propia ley lo establece. ¿Quién puede hacer una cuenta de pago básica? Pues prácticamente todo el mundo. Todas personas que tengan una residencia, que residan o estén de manera legal en la Unión Europea, o en España en la Unión Europea, los solicitantes de asilo y cualquier persona que no pueda ser expulsada de España por razones de hecho o derecho. Es decir, eso abarca a casi todo el mundo. Y las condiciones que se ponen para acceder a una cuenta de pago no son tampoco demasiadas. Es decir, que no sea una cuestión de seguridad nacional, hasta ahí todo bien. Luego, las otras dos condiciones, que no se tenga otra cuenta de pago, es decir, no he puesto una cuenta de pago básica, si tienes otra cuenta de pago, sea básica o no, que te permita hacer las mismas operaciones. Pero en este caso, y aquí es uno de los problemas que nos contaba la Fundación Isadora Duncan, en este caso lo que podemos es comunicar al banco que vamos a cerrar nuestra cuenta anterior para que nos permita hacer abrir una cuenta de pago básica y luego poder hacer el traslado, de lo que hablaré luego. Y la otra opción es, el otro requisito es presentar la documentación que el banco te pida en relación a la ley de blanqueo de capitales. Y es aquí donde vemos que los bancos no están siendo muy respetuosos con la normativa en relación a la documentación que piden en algunos casos y en relación al traslado de cuentas de pago, como nos contaba desde la Fundación. No sé si no he contado que es una cuenta de pago, yo no sé si lo sabéis o más o menos una cuenta pues, que permite hacer las operaciones habituales, transferencias, domiciliaciones, pagos, disposición en efectivo y contar con una tarjeta bancaria, también operar por Internet si el propio banco tiene ese servicio, y todo esto a un coste máximo de 3 euros. Como ya decía, no se puede cobrar ninguna otra comisión, no se puede incluir otros requisitos, eso es así y tal cual. Y mientras cumpla las condiciones, esto no está sujeto a un plazo, no es un contrato, es un plazo, es un derecho. Mientras tú cumplas las condiciones, tienes derecho a tenerlo, a disponer de él, ¿vale? Entonces, estas son las condiciones que os decía antes, son las únicas condiciones por las que no podrían denegarnos una cuenta, ¿no? Si no aplicáramos o sea, si no pusiéramos a disposición del banco la documentación que nos pide, si tuviéramos otra cuenta o si fuera una cuestión de seguridad nacional, esas son las condiciones por las que no podríamos hacer una cuenta de pago. Y en todo caso, si no la deniegan, nos lo tienen que notificar por escrito y nos tienen que indicar que podemos reclamar. Y en ese caso aconsejamos siempre reclamar, porque vemos que hay poquitas reclamaciones y estamos seguros que no tiene que ver con que no haya problemas. Estamos seguros que tiene que ver con que la gente no reclama porque no sabe o porque por cualquier otro, o porque no se les dice, porque también, como nos han indicado, como nos han informado del colectivo de inmigrantes, es que muchas veces se deniega de forma verbal. Entonces, pues claro, la gente no sabe que puede reclamar y eso es una cuestión importante. Y las otras razones por las que
Una vez tengamos la cuenta, se nos puede cancelar la cuenta, pues son similares. Es que hayamos abierto otra cuenta, que no le facilitemos al banco los datos que nos pide, que hayamos una actuación ilícita, que no hayamos utilizado la cuenta durante más de 24 meses, y que hayamos utilizado para fines ilícitos. O sea que, como veis, es un derecho que está sujeto a muy pocas condiciones. Por el objetivo que tiene de universalidad, para que todo el mundo podáis poner una cuenta de pago y pueda vivir, básicamente. Es decir, poder cobrar su sueldo y poder hacer las operaciones básicas, como tener un contrato de luz. Entonces, ¿cómo solicitamos una cuenta? Que es un poco lo que nos venían a preguntar. Pues para la mayoría de nosotros, que tenemos una cuenta ya abierta, lo ideal sería pedir un traslado de nuestra cuenta. Entonces, lo primero, solicitar una cuenta de pago básica. Indicando, que es el problema que nos decían, indicando que vamos a cerrar nuestra cuenta anterior, porque si no, no podríamos abrirla, ¿vale? Entonces, eso, podemos ir al banco, solicitar la apertura de nuestra cuenta de pago básica, que nos van a pedir documentación. La documentación que nos van a pedir es un documento identificativo y que acreditemos nuestra actividad laboral, por el tema del blanqueo de capitales, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que decir es que queremos abrir una cuenta de pago básica y hacer un traslado de la nuestra. Al pedir el traslado de nuestra cuenta de pago nos van a dar un formulario donde indicamos de qué cuenta va, y ahí también tendremos que indicar que queremos cerrar la cuenta anterior para que podamos tener nuestra cuenta de pago básica abierta, porque si no, como decía antes, no se puede tener dos cuentas de pago. Y en principio eso sería como podemos abrir una cuenta, que en principio es fácil, pero parece que los bancos en algunos casos están obligando a las familias a que cierren toda su cuenta para decir que no tienen cuenta y luego abrir otra cuenta de pago básica, que es una absoluta locura estar un tiempo sin una cuenta, porque todos tenemos pagos y tenemos que funcionar ¿no? Entonces esto... No solo pagos, sino la gente que tiene prestación económica de subsistencia, en el momento que se desplazea, que quiere cerrar la cuenta, o que no les van a esperar a confirmar el pago, claro, el ingreso de la otra cuenta, deciden no solicitar la cuenta de pago básica. Que es donde se corta, no se corta después de haberlo solicitado, ¿vale? Sí. El corte está en que a la gente se le informa de manera que no llega a solicitar, no llega a presentar. Claro. Yo se solicita documentación, o yo puedes plantear este tipo de situaciones. Tienes que cerrar lo que tienes, negociar. Claro, pero es que... La prestación allí, no. Claro, o sea, es que es un sinsentido, y además es que el objetivo de la normativa española y de la directiva europea, la idea es que esto sea como muy dinámico, para que todos podamos, igual que cambiamos de compañía de telefonía, de banca, igual. O sea, si tenemos que estar cerrando con todo lo que tenemos en un banco para luego trasladarlo al otro, es una locura. O sea, incluso aunque tengas las cosas básicas de tu recibo de luz, gas, agua, teléfono, la cuota de gimnasio, no sé, o sea, y el cobro del sueldo, el cobro de si es una pensión o cualquier otra ayuda, es una locura. Entonces esto no tiene ningún sentido y además no es legal, vamos. O sea, directamente vamos ya por ahí que no es legal. Entonces, pues tendría que ser fácil, pero no lo es. Entonces, en ese caso lo que hay que hacer es reclamar. O sea, no te soluciona seguramente a priori nada, pero al menos, y gestionando como puedas, ¿no? Y en este caso sí que lo ideal sería pues acudir a algún profesional, o sea, una asociación de consumidores o a alguien que te pueda ayudar, ¿no? Porque al final es un derecho, pero siempre reclamar y no dejarlo ahí apartado. Y bueno, ya para acabar, un poco... Ya lo había contado antes, los consumidores vulnerables pueden solicitar una cuenta de pago básica gratuita. En este caso, pues como casi todos los servicios para consumidores vulnerables, tienes que acreditar tu capacidad económica a través de la renta, de los ingresos. Si recibes alguna pensión o alguna ayuda, pues acreditar esas ayudas, esa pensión. Presentar la documentación y el banco en un plazo de 2 meses te tiene que comunicar si tiene derecho a la cuenta de pago básica gratuita o no. Y hasta ahí creo que está todo bien. No sé si... ¿Cómo vamos de tiempo? Vas muy bien. Bueno, pues entonces, para acabar, os explico un poco el procedimiento de cómo reclamar, que es bastante básico y es un poco el objetivo de nuestra página web. Como decía antes Beatriz, y de hecho creo que, si no me equivoco, el Banco de España, como el 20% de reclamaciones que echa para atrás es porque no se ha reclamado primero ¿no? Fundamental, reclamar primero al banco. El banco nos debería informar cómo reclamar, las vías de reclamación, todos los canales de reclamación que tengan y indicarnos que podemos ir al Banco de España después de obtener respuesta o no tener respuesta, ¿no?
Entonces, para reclamar al banco, siempre vamos con el tema de la hoja de reclamaciones, que es muy importante, los bancos tienen que tener, pero si no nos la dan, si nos dan algún problema, lo importante sobre todo es que dejemos constancia de que hemos reclamado. Correo electrónico vale, una aplicación que ellos utilicen para reclamar vale, el teléfono vale, pero lo malo es que no queda grabado, entonces ahí tenemos un problema. Entonces, lo importante es dejar constancia de que reclamamos, ¿no? Por supuesto, lo mejor es presentar una hoja de reclamaciones al propio banco o ir a la OMIC y reclamar. Si en el plazo de un mes no nos responden o nos responden de forma negativa a nuestra reclamación, pues acudimos al Banco de España para presentar nuestra reclamación. El Banco de España emitirá un informe que no es vinculante, pero bueno, si nos da la razón, luego, si el banco al final no cumple con lo que dice el Banco de España, siempre tendremos ahí un informe que nos valdrá para, si tenemos que acudir a los tribunales a reclamar nuestros derechos, pues partimos con ese informe del Banco de España, que es bastante importante. Y siempre el temor de todo el mundo es como tengo que ir al juzgado, esto es un dineral, una ruina. Bueno, cuando la reclamación, el valor de la reclamación es inferior a 2.000 euros, no necesitamos ni abogado ni procurador, con lo cual eso nos facilita mucho la labor. Así que por mi parte, en principio ya está todo. Luego, si queréis, pasamos a las preguntas y dejo ya a mi compañero. Muchas gracias, César. Nada, gracias, César. Pues nada, buenos días a todas. Perdón. Hay que tocarlo. Ah, no, hay que tocar. ¿Estás bien? Bueno, Y ya sí. para la presentación. Sí. Bueno, veo que Raúl estaba cogiendo carrerilla, pero voy a adelantarle por la derecha para por lo menos presentarle. Él viene en representación de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, en concreto de Castilla-La Mancha. Él es sociólogo social y es gestor y ha sido gestor de organizaciones sociales y empresariales. Por lo tanto, el día de hoy él vendrá desde su experiencia a exponer las principales problemáticas que enfrentan las familias y personas que requieren una cuenta bancaria para mejorar su situación de inclusión. O sea que, por lo tanto, seguimos un poco en la misma línea y cerramos ya este bloque. Así que muchas gracias y adelante. Pues nada, gracias, Sonsoles, de verdad. Como dicen en mi organización, voy siempre derrapando a todas partes, entonces voy muy rápido. Pues nada, muchas gracias a la Fundación Isadora Duncan por esta iniciativa, yo creo muy acertada además, y por las jornadas, ¿no? En la alta calidad de los ponentes que tenéis, ¿no? Yo creo que está fenomenal. Cuando la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social de Castilla-La Mancha se pone en la órbita de las cuentas de pago básica, es a raíz de lo que comentaba el compañero, a raíz de la puesta en marcha del ingreso mínimo vital. Como sabéis, el ingreso mínimo vital pues es una de las consecuencias que nos trajo el COVID. Hasta entonces en el Estado español había 17 más 2 sistemas de renta básica, con lo cual cuando le tocaba al director general del Ministerio ir a Europa, ¿no?, a hablar de las rentas básicas en España, pues claro, pues el portugués llevaba la suya, el francés la suya y tal. Entonces decían, nosotros tenemos 17 sistemas. Y entonces hay 17 sistemas diferentes y muy dispares. Para que os hagáis una idea, un poco por alusiones, el de Castilla-La Mancha era más o menos el 50% del que tenían en Navarra. Así. O sea, por poneros un poco en situación, ¿no? Entonces, el planteamiento del ingreso mínimo vital venía a ser una renta básica transportable, es decir, si yo vivo en Toledo pero me traslado a León, sigo siendo perceptor de esa renta básica. Las rentas regionales se quedaban en la teoría para complementar, es decir, porque claro, pues evidentemente el nivel de vida de León no es el mismo que hay en Toledo, por ejemplo, y entonces bueno, pues podía servir para complementar, para ayudar a que los plazos entre la solicitud y la prestación pues quedaran más o menos cubiertos. Pero bueno, pues luego pues cada comunidad autónoma ha ido haciendo de la capa un sayo, la nuestra la primera. ¿Vale? O sea, la nuestra creo que tardaron como 3 semanas en cancelar la renta básica
ingreso mínimo de solidaridad de Castilla-La Mancha, es decir, ya no se podía solicitar más. Los que eran perceptores seguían siendo perceptores y pasábamos a ser beneficiarios netos del ingreso mínimo vital, para que os hagáis una idea, de tal forma que siguen, y es una cuestión que nosotros seguimos peleando porque bueno, pues no nos parece razonable, ¿no?, que se cancele una renta mínima regional cuando hay necesidad, ¿no?, como se viene demostrando. Bien, una vez más me he vuelto a salir del tema. Quería contaros qué es la Red Europea de Lucha contra la Pobreza, ¿no? Porque es posible que digáis, bueno, esto de APN, ¿qué es? ¿No? Pues nosotros, a ver que me ubique cómo está esto. Ah, vale. Este es un poco el índice de temas que os quería proponer, que quiénes somos, hablar de pobreza, exclusión social, de inclusión financiera y luego algunas propuestas. ¿Qué hace la EAPN? La EAPN es la European Anti-Poverty Network, la red europea de lucha contra la pobreza. A diferencia de lo que me comentaba María esta mañana, ¿no?, de cómo nace la Fundación Isadora Duncan, normalmente el tejido asociativo nace de abajo arriba, es decir, surge una serie de necesidades, la gente se agrupa y lucha por defender y dar respuesta a sus necesidades, ¿no? Es decir, más o menos esa es un poco la génesis de cualquier asociación. EAPN nace justo a la inversa. Es decir, en los años 90, los programas europeos de lucha contra la pobreza, pues la Comisión dice, bueno, pues es que tengo que hablar con Caritas Europa, con FEANSA, con Cruz Roja, con un montón de organizaciones para hablar de lo mismo, organícense, pónganse de acuerdo, creen algún tipo de plataforma o lo que sea y que venga una sola persona y hablamos de todos los planes de pobreza y tal. Y de ahí sale la EAPN. La EAPN está presente en todos los países de la Unión Europea, también en los países de la EFTA, que son los países, digamos, amigos, ¿no?, de la Unión Europea, y luego ya está en todas las comunidades autónomas y tal, ¿vale? Básicamente, nuestras líneas de trabajo son tres, ¿no? Por un lado, hacemos investigación social aplicada, es decir, si vamos a hablar de pobreza, conozcamos bien qué es la pobreza y cuáles son los indicadores y en qué situación estamos. En segundo lugar, hacemos acción de promoción de la participación y empoderamiento social. Es decir, comentabais antes que no se reclama lo suficiente. Claro, estamos hablando de personas que en muchos casos tienen o han logrado, ¿no?, educación básica y viven normalmente los barrios más complicados de todas las ciudades normalmente no están en el centro. Suelen estar a las afueras, suelen estar al otro lado del río, suelen estar al otro lado de la vía, suelen estar, ¿verdad? Es decir, hay una exclusión espacial, con lo cual, pues, lo que nos comentaban, por ejemplo, personas de algún barrio de Albacete, nos decían, es que si yo quiero encontrar empleo, lo que hago es cambiarme la dirección del currículum. ¿No? Es muy razonable, ¿no? Es decir, ya no vivo aquí, en estas calles, sino que vivo en otras. Y ya está. Y de esa forma, pues voy a la entrevista y por lo menos me entrevistan, que no es poco, ¿sabes? Luego a lo mejor, pues cuando tenga que enseñar el DNI, pues ya pasan cosas, ¿no? Pero inicialmente me entrevistan. Y por último, con toda esa información de conocer cuál es la realidad en vivo y en directo de las personas, esa realidad cualitativa de realmente qué es lo que pasa, conocemos la realidad cuantitativa de datos, cualitativa de las personas y cuáles son las estrategias que tienen, pues hacemos lobby político. Es decir, trasladamos todas estas cuestiones a los políticos. De hecho, pues el 17 de octubre, que es el Día Internacional de Erradicación contra la Pobreza, de erradicación de la pobreza, solemos tener una audiencia en las Cortes Regionales para que personas en situación de pobreza o con experiencia en pobreza puedan hablar directamente a los parlamentarios de cuáles son sus necesidades y cuáles son las situaciones que viven, ¿no?, en primera persona. Hacemos encuentros regionales de participación de personas con experiencia en pobreza, un encuentro nacional, un encuentro europeo, ¿no?, donde replicamos, ¿no?, esta puesta en común, ¿no?, con decisores públicos sobre bueno, pues cuál es la realidad de todo este grupo de personas. Me lo salto. Hablaremos de los ODS, de los Objetivos 2030, ¿no?, que parece que es una cosa que al final, pues, nos están dando con ello en la cabeza,
pero realmente estos objetivos se proponen en el año 2015, ¿no? En el año 2015 es cuando los datos sobre pobreza y exclusión social son de los más altos que se habían conocido en toda Europa, ¿no? Entonces, qué buen momento para proponer objetivos, ¿no? Es decir, porque claro, pues si nos va tan mal, con un poco, pues oye, pues seguro que nos va mucho mejor, ¿no? Entonces se plantean una serie de objetivos para 2030, ¿no? Y con la idea de, bueno, pues que sirvan como indicadores, ¿no?, de progreso. Nos damos un plazo largo, porque ya con la estrategia 2020 pues ya nos había pasado, ¿no?, que no se cumple, pero lo que hacemos es cambiar los indicadores, con lo cual, bueno, pues como no son indicadores tan potentes como el PIB y cosas por el estilo, sino que son indicadores relacionados con el bienestar de las personas, pues parece que siempre son menos importantes, ¿no? Por nuestra parte, lo que hacemos es un estudio sobre la encuesta de condiciones de vida, que es una estadística que saca anualmente el INE, ¿no? Y hacemos un trabajo de, pues de análisis de esos datos y para facilitar la comprensión tanto, pues de la ciudadanía en general como de las administraciones y tal, para que, pues se pueda ver cuál es la situación en la que están, y en este caso, pues incluyendo estos objetivos 2030, del cumplimiento de objetivos 2030, de erradicación de la pobreza, que es al fin y al cabo lo que nos interesa. Normalmente nuestros informes suelen traer un mapa parecido a este. En este mapa se divide, como veis, por un lado, aquellas regiones que están en peor situación con las que están en mejor situación. Y fíjate qué curioso, ¿no? Aquellas comunidades autónomas que tienen unos índices más altos de pobreza están al sur, y aquellas otras que tienen otros índices están más al norte, ¿no? Es decir, hay cuestiones históricas y también, pero ojo, también políticas, ¿no?, de cómo se han ido desarrollando unas y otras comunidades autónomas. Como veis, pone AROPE 2022. El AROPE es el At Risk of Poverty and Exclusion. Eso significa que es un indicador compuesto por tres elementos importantes. Por un lado, se mide la pobreza. Por otro lado, se mide la privación material severa. Ahora os contaré un poco en qué consiste cada uno. Y el tercero mide la cantidad de empleo que hay en el hogar. Es decir, pues antes hablábamos de familias monoparentales. Claro, pues en una familia monoparental el empleo que pueda haber, pues el empleo del adulto, evidentemente, ¿no?, hasta que se regulen otro tipo de empleos, que espero que no ocurra. Como hablábamos antes, ¿no?, es decir, nos habíamos planteado unos objetivos a 2030, en el año 2015, cuando teníamos unos índices de pobreza que afectaban a 13 millones de personas en toda España. La línea de abajo, la línea recta, es por donde deberíamos transitar, ¿no?, para ir cumpliendo esos objetivos, ¿no?, a nivel de toda España. Como veis, la línea que hemos seguido ha sido otra, ¿no?, y donde estamos es en otro sitio. Entonces, claro, pues este elemento es importante, ¿no?, para ir sabiendo en qué situación estamos y lo que tenemos que ir haciendo. Es decir, las medidas que tenemos que ir implementando para tratar de ir acomodándonos a los objetivos que nosotros mismos nos hemos planteado. Ojo, o sea, decir que no ha sido una imposición, sino que ha sido una serie de objetivos que hemos firmado, ¿no?, y que nos hemos comprometido, ¿no?, a llegar, ¿no? Tener en cuenta que estas situaciones no son homogéneas, ¿no? Depende mucho del sexo, de la edad, ¿no?, de la población donde estamos. Habéis visto que hay una diferencia norte-sur, hay una diferencia también educativa, hay varias diferencias, ¿no?, pero así en global, ¿no?, porque luego iremos desgranando cada uno de los temas, estamos en esta situación a nivel estatal. Quería aprovechar, ya que estábamos aquí en Isadora Duncan, para ver una cuestión que aunque es del año 21, solamente tiene un año de vida, pero sí que me parecía importante, que es esta gráfica, ¿no?, que es la diferencia entre personas
en hogares con y sin menores, ¿no? Teniendo en cuenta que, claro, pues en España es uno de los países con más baja natalidad. Esto lo que nos indica es que aquellas familias que tienen menores a cargo están en mayor riesgo de pobreza en todos los ámbitos que aquellas otras que no tienen menores a cargo, ¿vale? Tanto en riesgo de pobreza como en pobreza severa o en privación material y social severa, ¿no? Esto desde luego es para hacérselo mirar, ¿no? Sobre todo cuando se trata, ¿no? de, bueno, pues algunos partidos incluso plantean cuestiones relacionadas con el fomento de la natalidad y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues tenemos que aplicar otra serie de medidas, porque si no, claro, pues la situación es la que es, ¿no? Estuve viendo además la estrategia o el informe, mejor dicho, sobre la transmisión intergeneracional de la pobreza, ¿no? Entonces, claro, pues como decía, ¿no? Viendo un poco los datos, lo quería trasladar, 1/3 de las personas nacidas en hogares pobres serán pobres cuando sean adultas, ¿vale? Y el 60% de los adultos con una infancia pobre pues no llegarán a tener nada más que la formación obligatoria. Es decir, hay unos elementos muy importantes que hacen que todas aquellas familias en las que tanto la formación de los progenitores como la pobreza en la que están hagan que los hijos continúen los mismos pasos. Eso significa que el ascensor social en España se ha estropeado. Es decir, que depende cada vez más en qué familia hayamos nacido para predecir cuál va a ser nuestro futuro. Esto es terrible, porque eso significa un fracaso de nuestro estado de bienestar, ¿no? Esto significa que tenemos que poner una serie de medidas para que esas cosas no pasen. Es decir, que los hijos no sean un factor de riesgo, ¿no? de pobreza o exclusión social. Bueno, a ver si os doy mejores noticias. Bueno, aquí ya hablamos de Castilla y León, ¿no? Que es donde estamos. Esta es la población en riesgo de pobreza. Como veis, Castilla y León está, digamos, en el lado de los, en la parte buena, ¿no? de la gráfica. Vais a tener la presentación, o sea que, bueno, pues si los datos los tenéis disponibles con la separata Castilla-León, pues para que la utilicéis y la manejéis. Aquí es importante, bueno, pues definir que Castilla y León tiene un 17,8% de población en situación de pobreza. La situación de pobreza viene medida por unas cuestiones de renta, básicamente, ¿vale? Aquí bueno, pues es los datos de la gráfica, pero ya un poco más desagregados, ¿no? Porque por un lado viene la población y por otro lado una cuestión que me parecía interesante, que es que el umbral de pobreza, que está establecido en unos 721 euros, el 33% son pensionistas, ¿vale? Es decir, tenemos un porcentaje importante de pensionistas, ¿no? dentro de ese grupo. Y dentro de la población en pobreza severa, ¿no? que el umbral es unos 480 euros mensuales, ¿no? Tenemos un 15%. ¿Vale? Esto es importante porque, bueno, pues el tema de las pensiones es una cuestión que tiene que ver con las transferencias estatales. ¿Vale? Es decir, las pensiones al fin y al cabo son de seguridad social y hasta ahora son estatales. Eso significa que la tasa de riesgo de pobreza en Castilla y León, que es de un 17,9, que sería la gráfica, la línea de abajo, ¿no? Si no hubiera esas transferencias, pues sería un 43%. Es decir, subiría prácticamente el doble. Esto se repite prácticamente en todas las comunidades autónomas, ¿no? Sobre todo aquellas más envejecidas, como es el caso de Castilla y León o Castilla-La Mancha, por ejemplo. Quería hablaros de la privación material severa. Estos son los criterios que se siguen. Privación material social severa, ¿vale? Es decir, porque se han incluido algunos otros elementos de ámbito social, como puede ser permitirse conexión a Internet,
Permitirse conexión a Internet significa que podemos tener acceso a banca electrónica, significa que podemos tener acceso a un mercado de trabajo cada vez más digital o de acceso digital. Significa que podemos tener acceso a formación, ¿no? Y estos son los criterios que se siguen para valorar, ¿no?, esa privación material y social severa. Para estar dentro de esa privación material o social severa debemos cumplir al menos 7 de los 13 ítems, ¿vale? Pero diréis, bueno, pues estos ítems, pues parecen razonables. Tener en cuenta que muchos de ellos hablan de sustituir muebles estropeados o viejos, ¿no? Poder marchar al menos una semana al año de vacaciones, poder comer carne o pescado al menos 2 veces a la semana, ¿no? Esta mañana hablábamos de la carestía de las proteínas, es decir, cuando estamos en alguna organización que nos da alimentos, normalmente no nos da un chuletón, no nos da pescado, no nos da ese tipo de alimentos, nos da otra cosa, ¿no? Entonces, claro, pues las proteínas son caras. No os estoy descubriendo nada ahora mismo, ¿no? Eso lo sabemos, ¿no? Es decir, los macarrones son una cosa, pero el plato de pescado es otra, ¿no? Entonces, estos son ítems que se valoran, ¿no?, para establecer en qué situación estamos. Tener en cuenta también la situación de no solamente de pobreza, sino de precariedad, ¿no? Es decir, estamos a una rotura de la lavadora de ir mal este mes, ¿no? Es decir, cuando hablábamos esta mañana, ¿no?, hablaba Beatriz, ¿no?, del esfuerzo mensual para pagar la hipoteca. Claro, si ese esfuerzo mensual ya sobrepasa el 35% o el 40%, si se nos fastidia la lavadora este mes, o tenemos que comprar toda la dotación para los muchachos que vayan al cole, pues verás tú qué risa, ¿no? ¿Sabes? Se nos va a hacer largo el mes. Esa es un poco lo que quiere medir este indicador. Sigo con ahora. Vale, que es que está aquí. En España, este indicador ha sido incorporado de forma específica para esta estrategia 2030, ¿no? Con lo cual empieza a medirse desde el año 15. Entonces, bueno, veníamos con la línea roja de la privación material severa, que ya se medía anteriormente, y que, bueno, pues esta privación material y social severa, ¿no?, se empieza a medir en el año 15. Estamos en un 8,5 a nivel estatal. Castilla y León, en este caso, está en un 5%, ¿no? Es decir, las personas que solamente cumplen este indicador, ¿vale? Con lo cual la situación es razonable. En la otra parte de la gráfica están los sospechosos habituales, ¿no? Es decir, que ya os podéis hacer una idea, si recordáis el mapa, ¿no?, de quiénes eran. Hogares con baja intensidad en el trabajo. Es decir, hogares en los que o las horas de trabajo del cómputo total son bajas, ¿vale? Aquí pasa un poco lo mismo. Castilla y León está en un 8,2, ¿vale? Está un poco por debajo de la media, pero bueno, es razonable. Cuando hablamos de la accesibilidad de los servicios financieros, que ya las compañeras ya nos han comentado esta mañana. Por un lado tendríamos los puntos físicos de acceso, porque claro, pues los puntos físicos son importantes porque a ver dónde está el banco, ¿no? En muchas zonas rurales, ¿no?, esta mañana comentábamos la importancia de las cajas rurales, ¿no? Si no fuera por las cajas rurales, pues habría muchas personas que viven en el ámbito rural, en un ámbito, bueno, pues de exclusión espacial, si queréis, si me lo permitís, ¿no?, pues tendrían dificultades, ¿no?, para poder acceder a esos recursos, ¿no? Efectivamente, llega al 98% de la población este acceso de los puntos físicos, porque claro, luego tenemos el acceso de los puntos virtuales, ¿no? Es decir, bueno, pues la banca electrónica, ¿vale? Pero ahora veremos qué pasa con la banca electrónica. Sí que es verdad que el descenso de sucursales sobre todo se ha producido en aquellos municipios de mayor número de habitantes, más de 10.000 habitantes, pero en el caso de Castilla-La Mancha, que conozco mejor, municipios mayores de 10.000 habitantes, de los 903 me parece que hay en la comunidad autónoma, creo que no llega a 50.
municipios mayores de 10.000 habitantes, para que os hagáis una idea. Es decir, que es un grupo de municipios muy pequeños. Si ahí quitas las capitales de provincia, los poblachones manchegos, grandes, tal, no sé qué, pues se acabó, ¿sabes? Es decir, que prácticamente, bueno, pues gran parte de la población, aproximadamente el 50% de la población vive en municipios menores de 10.000 habitantes, con lo cual sí que han notado, ¿no? Que salvo la caja rural de toda la vida, pues les han ido abandonando uno tras otro. Claro, ¿cuáles son las condiciones que habitualmente ponen las entidades bancarias, ¿no? para que pueda ser un cliente suyo? Pues todas estas cuestiones son las que se tienen en cuenta. Por un lado, pues bueno, pues esa solvencia financiera, ¿no? Es decir, pues tú quién eres, ¿no? Y tú de quién eres también, ¿no? Porque que eso es muy, muy manchego también. ¿De qué familia vienes? ¿Qué sabemos de ti? Todo este tipo de historia de vida, ¿no? El nivel de riesgo, porque al final todos tenemos un nivel de riesgo. Eso lo habréis notado, ¿no? Cuando vais al banco, ¿no? El nivel de riesgo que tienes tiene mucho que ver con cómo te tratan, ¿no? ¿Verdad? Lo habéis notado también, ¿a que sí? Entonces, claro, pues es una situación curiosa, ¿no? Es decir, porque claro, pues dependiendo del nivel de riesgo que tengas, pues te tratan de una manera o de otra. Yo lo digo porque ahí me tratan de una manera o de otra dependiendo de si voy de parte de mi organización o voy de parte de terceros o voy como yo particular, ¿no? Me tratan de una manera o de otra, ¿no? El propósito del servicio, ¿qué voy a pedir? No es lo mismo, oye, tengo un dinerillo que quiero hacer algo con él, o tengo una dificultad enorme y quiero que hagas algo por mí, ¿no? Esto, como dicen en mi pueblo, no es lo mismo llamar a la puerta que ir a abrir, ¿no? No tiene nada que ver, ¿no? Y entonces, cuando las entidades bancarias bueno, pues evalúan, ¿no? a los clientes, pues tienen en cuenta eso, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con las cuentas de pago básica. Cuando hemos una de las primeras cosas que hicimos a la hora de poner en marcha el ingreso mínimo vital fue tener un seminario, ¿no? con diversas entidades bancarias para que nos hablasen de las cuentas de pago básica, porque es un elemento imprescindible para poder cobrar el ingreso mínimo vital y otro tipo de rentas, ¿no? Pues alguna entidad bancaria decía que ellos no tenían de eso. Estás contando, nosotros de eso no tenemos. Entonces, claro, pues primera sorpresa, ¿no? Otras entidades bancarias nos decían que si, bueno, pues les ocurría eso, que pidiesen la hoja de reclamaciones, ¿no? Que es muy razonable, ¿no? Claro, ahora vamos a ver qué perfiles, ¿no? de personas son con las que trabajamos y qué perfiles de personas son los que van a solicitar esa cuenta de pago básica. Y claro, nos encontramos con personas que tienen una formación básica en el mejor de los casos, una mala experiencia con las entidades bancarias, ¿no? Porque les han amenazado con echarles de su casa, siempre que han ido por allí no les han atendido bien, son de la familia no sé qué, no te conozco, en fin, todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Es decir, que la experiencia previa no ha sido buena, las relaciones no han sido buenas, siempre ha sido una relación de arriba a abajo o de abajo a arriba, depende de cómo lo mires, ¿no? No ha sido una relación cliente se me ha ido de la cabeza. Bueno, proveedor-cliente, ¿no? Es decir, yo te proveo de servicios, tú me los compras, ¿no? O viceversa, pero no, nunca ha sido así, ¿no? Siempre es una relación muy distinta, ¿no? Entonces, hay muchas dificultades para que estas personas hagan ese tipo de reclamaciones si no se hacen a través de organizaciones o si no se trabaja mucho más con ellas, una cuestión relacionada con el empoderamiento, es decir, yo tengo una serie de derechos y yo quiero ejercerlos, ¿no? Eso lleva tiempo y eso es complicado. ¿Por dónde íbamos? Sí. Una de las cuestiones que hemos visto es que la formación de la ciudadanía es baja. Para las cuestiones relacionadas con la banca digital, pues claro, es que para tener un buen acceso a banca digital necesitamos 3 elementos. Necesitamos tener formación, entender bien qué es lo que pone en el banco cuando pulso aquí. Necesito tener un equipo informático para hacerlo, pues claro, con el móvil
tengo que tener ya un poco más de manejo y solamente me permiten algunas funciones y es menos intuitivo. Y además tengo que tener conexión a Internet. Tengo que tener todas esas cosas. Entonces, claro, pues es complicado para personas con rentas bajas o personas que tienen otro tipo de dificultades tener todos estos elementos, ¿no? Esa confluencia de elementos. Por otro lado, esa falta de educación financiera, ¿no? Por eso decía que es muy importante este tipo de jornadas, este tipo y los ponentes, ¿no?, que hemos tenido. Yo creo que es necesario tener esa educación financiera, pero incluso desde la escuela, ¿no? Es decir, sería fundamental, ¿no? Yo creo que quien pensó que no era necesario que en la escuela hubiera educación financiera, pues pertenecía a algún tipo de entidad financiera, ¿no? Y entonces dijo, pues es bueno que la gente no sepa nada, ¿no?, porque así podemos nosotros pues seguir haciendo lo que nos parezca, ¿no? Menos mal que, bueno, pues seguimos un poco pues tratando de dar ese conocimiento y por otro lado comprensión, ¿no? Era muy interesante la presentación de Beatriz porque es muy intuitivo, ¿no? Claro, de Begoña. Beatriz, ¿no? Ah, vale, perdón. Porque yo soy fatal para los nombres, o sea, es un desastre, pero no me lo tengo aquí delante, luego se está charlando. Es decir, el que los bancos, ¿no?, tengan información sencilla, de fácil entendimiento y además permitan hacer simulaciones sin riesgo y tal, yo creo que eso es muy necesario, ¿no? Es decir, para esa educación financiera que ya adquirimos de mayores, ¿no? Esta mañana el delegado del Gobierno además hablaba de la necesidad, ¿no?, es decir, de ir trabajando esa educación financiera desde la infancia, ¿no? Porque eso al final contribuye a ser unos ciudadanos pues más empoderados, ¿no? Es decir, aunque tengamos pocos ahorros o ninguno, pero que, oye, pues digamos, bueno, pues hago esto o hago aquello, tomo decisiones, ¿no? Es decir, tener esa capacidad de tomar ciertas decisiones, ¿no? Y luego los costos asociados a los productos básicos, ¿no? Es decir, claro, si yo estoy cobrando un ingreso mínimo vital de 480 creo que es la básica, sí, 480, pues claro, hay pocas alegrías, ¿no? O sea que, pero que sí que tengamos claro que claro, para poder ser un ciudadano o para ejercer nuestra ciudadanía mínimamente necesitamos tener al menos una cuenta corriente y algún tipo de método de pago. Es decir, al final necesitamos una tarjeta o algo por el estilo, ¿no? Entonces ese tipo de cuestiones son absolutamente básicas y fundamentales, ¿no? Luego ya si hablamos ya de préstamos ya es otra canción, ¿no? Este empoderamiento del que hablaba antes, ¿no?, es importante porque si no, no puedo ejercer ese derecho, ¿no?, de reclamación, ¿no? Pero para ejercer ese derecho de reclamación tengo que cambiar y tengo que, primero, tener información y tener formación y un mínimo de autoestima. Lógicamente, lo que nos encontramos cuando trabajamos con personas con experiencia en pobreza es que tienen una autoestima en construcción. Una autoestima en construcción porque las relaciones con las entidades bancarias siempre han sido, como decía, negativas, es decir, solamente se recuerda de mí cuando me han mandado la carta de impago, de hoy te vamos a echar de tu casa, vamos a ver qué hacemos con el crédito, quien atiende es siempre de arriba abajo, no es un gestor, digamos, que venga a ayudar, sino que siempre bueno, pues es una relación, ¿no?, bastante negativa, con lo cual, claro, pues las reticencias son siempre altas, ¿no? Es decir, yo no quiero ir solo. Nos ha pasado de yo no quiero ir solo al banco, acompáñame, ¿no? Yo he visto también y he hecho alguna reclamación como cliente que ve una situación, ¿no?, de cierto desamparo, es que no puedo atenderte porque, claro, pues me tienes que firmar aquí y este documento no me vale, ¿no? Es decir, personas inmigrantes que han empezado a trabajar y necesitan cobrar la nómina. Fíjate, ¿sabes? Necesito cobrar la nómina y quiero abrirme una cuenta en este banco porque es el que me pilla más cerca de casa, ¿no?
y bueno, pues resulta que evidentemente pues no se la abren porque, bueno, pues como volvíamos antes a aquellos criterios de segmentación de las propias entidades, hay clientes que no interesan. No interesan porque, bueno, pues estos clientes tan mayores solamente tienen la pensión de jubilación. ¿Qué negocio podemos hacer? Van a venir todos los meses aquí a actualizar la cartilla. Es que menudo tostón, ¿sabes? Hacen poca compra, sacan efectivo y poquito más. Es decir, me lo han dicho, o sea que me lo han dicho de primera mano. Este tipo de clientes, pues bueno, pues vamos a hacer lo posible para que vengan menos, ¿no? ¿Y cómo vamos a hacer lo posible para que vengan menos? Pues bueno, pues por actualizar la cartilla a lo mejor te voy a cobrar algo, por hacer no sé qué te voy a cobrar algo, entonces al final, pues oye, pues este tipo de prácticas que entran dentro de lo que se puede hacer, pues evidentemente pues van segmentando y van orillando, ¿no?, a un tipo de clientes que dicen, bueno, si es que aquí me maltratan, ¿no? Porque claro, hay una cuestión que es muy sutil, ¿no? Es decir, en muchas ocasiones no son cuestiones digamos de rechazo frontal, sino que son cuestiones más sutiles, ¿no? Y que tienen que ver con la aporofobia, ¿no? Con un poco la manía a los pobres, ¿no? Que tiene que ver con que, bueno, pues realmente es un grupo que está alejado de los bancos, solamente, bueno, pues lo utilizan para cobrar sus rentas básicas, tienen dificultades de acceso porque viven lejos o porque viven en ámbitos rurales, ¿no? Con lo cual les cuesta ir, Tampoco tienen muy claro cuántos servicios y qué tipo de servicios son los que tienen y que a ellos les podría venir bien. Volvemos otra vez a la educación financiera. Hay cierto prejuicio, ¿no? Por un lado, pues hay cuestiones que tienen que ver con discriminación por sexo, raza, la edad, ¿no? Es decir, los jóvenes o mayores, ¿no? Como decía antes, pues bueno, pues estos tienen pocos ingresos, esto no me interesa mucho, ¿no? ¿Sabes? O sea que, salvo que seas un oficio que a mí me llamó mucho la atención cuando la primera vez que lo escuché, que es el de rentista, ¿no? Que me pareció un oficio fantástico. Cuando lo entendí bien lo que era, dije, fantástico, yo quiero ser uno de esos, ¿no? Entonces, pues claro, pues salvo que seas uno de esos grupitos, ¿no? Los demás muchas veces no son bienvenidos, ¿no? O bueno, pues te atiendo y tal, pero bueno, vamos a ver cómo lo hacemos, ¿no? Y mucho más si además vamos a entornos cada vez más conocidos, ¿no? Porque si son entornos en los que nos conocemos todos o casi todos, pues claro, pues tú dónde vives, ¿no? Volvemos otra vez a ver dónde vives, qué tipo de ingresos tienes, qué quieres hacer, exactamente cómo quién es tu casa, ¿no? ¿Es tuya? O en qué situación está, ¿no? Todo ese tipo de cuestiones, claro, pues sutilmente se van deslizando y evidentemente, bueno, pues las entidades bancarias tienen mucha información sobre nosotros y sobre nuestras posibilidades y sobre el riesgo que les suponemos, ¿no? Es decir, es lógico, ¿no? Es decir, yo haría lo mismo, ¿no? Y cualquiera de vosotros también, ¿no? Entonces las entidades bancarias al final pues van segmentando, y sutilmente pues van, bueno, pues poniendo a cada uno en su espacio, ¿no? Esa desigualdad económica, ¿no? Que tiene que ver con los ingresos, que tiene que ver con la pobreza, que tiene que ver con la fuente de esos ingresos, ¿no? De ese tipo de empleo, subempleos, de dónde vienen los ingresos, si va a ser todo en efectivo, si va a ser, bueno, pues una transferencia mensual, quién te hace esa transferencia mensual, de qué manera, ¿no? Todo ese tipo de cuestiones, pues digamos que van orillando, ¿no? a unos colectivos y otros, ¿no? Las cuestiones de las barreras lingüísticas y culturales, ¿no? Pues eso es otra de las cuestiones también importantes, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que cada vez somos más diversos, ¿no? Es decir,
comentábamos los diferentes tipos de familias que hay, los diferentes tipos y procedencias, ¿no?, y nacionalidades y culturas, ¿no?, que cada vez tenemos en nuestras localidades, ¿no?, y evidentemente pues el trato no puede ser igual para todos, ¿no? Hay que tratar diferente a los diferentes, ¿no? Es decir, a las familias jóvenes hay que tratarlas y hay que ayudarles de una manera, a las familias más mayores de otra, ¿no? Pero evidentemente sus necesidades y su trabajo con las entidades bancarias va a ser una u otra. Perdón. Y como tratamos de, bueno, pues hacer crítica, pero siempre hacer alguna propuesta, pues por un lado nuestras propuestas irían en el ámbito de la formación a la ciudadanía en finanzas, ¿no? Pues incluirlo en el currículo escolar, ¿no? A través de cursos específicos, de talleres, ¿no? Es decir, eso es una labor también nuestra como entidades, ¿no? Disponer de esos recursos online, ¿no? Como planteaba el compañero, que ya se dispone de mucha información online, ¿no? Es decir, esa información tenemos que hacerla llegar a todas y todos para que la conozcan, ¿no? Para que pueda ser de uso cotidiano, ¿no? Y que les permita pues conocer, para empoderarse y para poder actuar, ¿no? Es decir, pues para levantar la mano, como nos decía el responsable de la Caixa, levanta la mano y pide una hoja de reclamaciones. Fenomenal, si dicho así es fácil, ¿no? Es decir, y seguro que todo el mundo ya cambia la actitud, ¿no? Pero para levantar la mano y pedir la hoja de reclamaciones, ¿no? Pues primero tienes que conocer que hay hoja de reclamaciones, ¿no? Y que puedes ejercerla y que tienes derecho, ¿no?, a solicitarla, ¿no? Aunque solamente vayas a pedir información sobre una cuenta de pago básica o sobre algún tipo de comisión, ¿no? Por otro lado, yo creo que es importante el motivar a las entidades para hacerlas más accesibles y cercanas, ¿no?, a la ciudadanía. Yo creo que es necesario, pues, yo no soy muy partidario de las medidas coercitivas, sino propositivas, ¿no? Y yo creo que puede ser interesante, y seguro que las entidades bancarias, ¿no?, lo van a agradecer, pues algún tipo de incentivo para que, bueno, pues las páginas web estén en lenguaje llano, ¿no?, o lectura fácil, ¿no?, como hablan las entidades de la discapacidad, ¿no?, para, bueno, pues que cualquiera podamos entender, ¿no?, la letra pequeña, la letra grande y las diferentes cuestiones, ¿no?, que se nos plantean, ¿no? Establecer alianzas con ellos también para que evidentemente pues puedan facilitar toda esa información. Y luego una cuestión, ya que está aquí Beatriz, ¿qué os parece disponer de una banca pública, ¿no? Es decir, está el ICO, ¿no?, para empresas, y ¿por qué no una banca pública para particulares? No lo sé. Es una idea que se nos ocurría el otro día y decíamos, oye, pues está bien que haya una banca pública para ayudar a las empresas, ¿no?, están en dificultades y tal, pero ¿por qué no una para particulares, ¿no? Que podría ser una idea. Y hasta aquí os puedo decir. Totalmente abierto a cuestiones y preguntas y lo que os parezca, y comentarios sobre la banca pública y todo lo demás. Muchas gracias. Bueno, pues lo dicho, abrimos ronda de preguntas. Si hay algo que se pueda resolver desde esta mesa, creo que los tres participantes están bastante dispuestos a ello. Así que, si podemos resolver algo. Por aquí tenemos preguntas desde canal de YouTube. Fenomenal, venga. Pregunta Álvaro. Trabajo en extranjería y tengo casos de extranjeros que tienen trámite. Trabajo en extranjería y tengo casos de extranjeros que tienen en trámite la renovación de su permiso caducado y el banco les cierra la cuenta hasta que se apruebe dicha renovación. ¿Eso es legal? Si alguien sabe responder. Yo no soy muy experto en extranjería, ¿no? Pero sí que, claro, ahí depende un poco también de la política, no sé si general, bancaria o propia del banco. Propia de la normativa. Propia de la normativa también. Realmente
Pero a lo mejor, sobre todo porque como es Para que se pregunta haga es- hasta donde yo llego, que tampoco es que sea una experta en estos temas, pero hay una cuestión que es que cuando tú estás trabajando con los bancos y te estás solicitando una apertura de una cuenta o tienes abierta una cuenta, tienes que cumplir, el banco tiene también que cumplir con lo que son las obligaciones derivadas de la normativa de blanqueo de capitales. Entonces, muchas veces ahí tenemos una colisión de normativa. Por una parte, por blanqueo de capitales te exigen que tienes que renovar periódicamente la acreditación de que, bueno, pues que eres residente, el DNI, todos estos documentos, y si no les das la documentación, se puede bloquear la cuenta. La bloquean hasta que presentas la acreditación de nuevo. ¿Qué ocurre ahí? Que, por otra parte, el ciudadano tiene derecho a que el banco le informe con anterioridad de que se puede producir esa situación si no le van a bloquear. Entonces, bueno, pueden hacerlo dependiendo de que estemos hablando, que le están pidiendo, sí, pero también es cierto que como ciudadanos tienes derecho a que te informen con antelación de que se puede dar esa situación. Sobre esta cuestión, bueno, en esta línea es donde habíamos propuesto mejoras en la regulación, porque sí que hay un cierto desconocimiento y muchísimas situaciones dentro del colectivo de migrantes, solicitantes de asilo, la diferente burocracia que hay, ¿no? Y en este caso concreto creo que preguntaba por un caso en el que tiene concedida, ¿no? Está en trámite la renovación de su De permiso. renovación, claro. Ahí hay entidades que efectivamente suspenden, hay entidades que o sea, se podrían no suspender porque realmente se está pendiente únicamente de un formalismo, ¿no? Y también pues hay que ser realistas y esto, por eso hemos ido a mejorar la regulación, porque parece que entendemos que la prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo es una normativa que nos protege a todos y que viene hasta que se cumpla, pero también es cierto que las entidades tienen controles suficientes y medidas suficientes para ver si existen movimientos susceptibles de ser considerados como tal. Y estamos hablando de cuentas que se están abriendo pues para percibir un ingreso mínimo. Entonces, bueno, que sí, que dentro de la capacidad de interpretar la norma caben ambas posibilidades, dentro de la realidad que se observa en cada caso concreto no hay una flexibilidad, o sea, no estamos viendo la flexibilidad que quizá atender a personas en esta situación y a las que estás dejando totalmente excluidas pues se justifique, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, en concreto ninguna de las de aquí estamos con el colectivo migrante específicamente, pero es un tema que hemos estado trabajando con otras organizaciones que sí, como mencionaba antes César, CEAR y Red Acoge, etcétera. Y bueno, ellos nos hablaban de una casuística que incluso desde el Ministerio de Interior, etcétera, pues es que hay muchas veces que no saben la tarjeta roja, el papel amarillo previo, en realidad como para pedirle a una persona de oficina bancaria que esté pendiente, ¿no? Pero bueno, ahí está. Yo, por añadir un poco más, de eso, toda la normativa lo establece y el Banco de España sacó una guía de buenas prácticas con ese BLAC, ¿no? que decía que en determinados casos tiene que ser flexibles, ¿no? Es decir, no podemos comparar pues una persona que sabemos que además lo tiene concedido, que es solo una cuestión de gestión, ¿no? De trámite, y que además vamos a poder estar controlando o sea, el banco puede estar controlando su movimiento y viendo si hay algún movimiento sospechoso de ser delictivo. Es una medida demasiado restrictiva, ¿no? Entonces, tiene que ser, dependiendo un poco del perfil, ¿no? Y de la persona, pues ahí habría que tener una flexibilidad y no se puede aplicar la misma medida para todo el mundo. Entonces, entendemos que ahí debería facilitarle la cuenta. Nos preguntaba también Álvaro si es necesario para un ciudadano extranjero tener un NIE para abrir una cuenta bancaria. En este caso, entiendo que sea una cuenta de pago básica. Bueno, eso es otro de las dificultades que es de los menores, como dice María, y que es verdad que para que le interese será un tema que trataremos en una jornada que tenemos el día 5 con las asociaciones de inmigrantes que participan también en APN. Bueno, participamos los tres, vamos.
Y es el tema de la documentación, ¿no? Entonces, la normativa de blanqueo de capitales tiene como unos documentos específicos, ¿no? Que son válidos, que tienen que ser legales, pero luego establece como una serie de excepciones, ¿no? En plan, un documento válido que emita, por ejemplo, las autoridades españolas, o incluso una declaración formal del propio individuo que diga que se identifique, ¿no? Como una declaración de responsabilidad. Eso no implica que luego el banco tenga que comprobar posteriormente la identidad, ¿no? Pero y como decíamos antes, dependiendo del perfil de la persona, el banco le tiene que dar opciones y le tiene que facilitar. Es decir, no puede ser muy estricto, o no debería ser muy estricto, ¿no? Porque en el fondo es un derecho y sin una cuenta de pago de la que sea no podemos hacer muchas cosas. Entonces, igual que hablamos antes, el banco tiene que ofrecer bastante flexibilidad en función del tipo de cliente. Vale. Diana nos hace una pregunta referente a las cuentas bancarias. En Valencia se está presentando una situación recurrente. No están abriendo las cuentas de pago básicas, se exige contratación de productos adicionales y el pago de 3 euros al mes, en el mejor de los casos. Otra problemática es que las personas con pasaporte, aunque tienen concedidas ayudas económicas, no les quieren dejar activas estas cuentas. Y por otra parte, están cancelando las cuentas a mujeres víctimas de violencia de género que están en proceso de renovación de su documento. Les dicen que no tienen vigente su residencia. Primero, por empezar por el final, la cuenta de pago básica es válida, o sea, la puede solicitar cualquier persona que tenga permiso de residencia, aunque no tenga un domicilio. O sea, que eso es una de las condiciones principales. La segunda, la primera que le exigían, contratar productos adicionales y el pago de los 3 euros. Absolutamente, eso es ilegal. Para abrir una cuenta de pago básica no te pueden exigir ningún producto adicional, nada adicional, ni un coste adicional. Es lo que establece la ley y eso es absolutamente ilegal. Y la segunda no recuerdo. Sí, las personas con pasaporte, aunque tienen concedidas ayudas económicas, no les quieren dejar activas esas cuentas. No entiendo cuál es el problema. Tienes pasaporte, si cumples los requisitos de los que hablamos antes, deberían poder abrir una cuenta de pago básica. Así que en todos estos casos, que presenten reclamaciones. Sí, nosotros con algunos casos parecidos hemos cursado reclamación directamente al servicio de reclamaciones de la banca que sea y al final no han atendido a la persona, no han abierto la cuenta de pago básica y tal. Es decir, que los bancos al final son bastante razonables, ¿no? Cuando creen que su reputación puede estar en riesgo. Sí. No hay más preguntas. ¿No hay más preguntas? Una rápida. A ver, eso es lo mismo, ¿vale? Vamos bien de tiempo. O sea, Vale. puede ser. Sigue siendo sobre las cuentas de pago básicas. De hecho, es algo principal que veríamos aquí. ¿Vale? En esta última temporada hemos tenido varios casos y todos han sido igual de infructuosos, excepto uno, pero casi porque era de manual. ¿De acuerdo? Tenemos muchos problemas con las cuentas de pago básicas. Hemos tenido las situaciones de que no les sale una cuenta de pago básica porque ya tienen otra cuenta. ¿Vale? Un montón. Tenemos situaciones donde no se les ofrece, donde se les dice que no existen, donde se les ofrecen otras cuentas, donde se les... De hecho, eso nos ha pasado a nosotros directamente, porque, a ver, cuando la situación es extrema, acompañamos ¿vale? Entonces ha habido una situación en la que, bueno, pues era muy extrema, tampoco hace falta poner nada más encima de la mesa, y hemos acompañado y nos han llegado incluso a plantear que deben ingresar 3 euros para garantizar el primer pago de las cuotas, mientras se tramita la gratuidad de la cuenta, ¿vale? Que nos han planteado que la cuenta se aprueba porque tiene un proceso de aprobación, entonces hay que presentar toda la documentación para acreditar que esa cuenta se puede abrir, pero la gratuidad va aparte. ¿Vale? La gratuidad se solicita una vez que te han aprobado que puedes tener una cuenta de pago básica. No solo nosotros, sino ha habido compañeras, lo hemos estado mirando, hemos ido incluso imprimiendo, primero imprimíamos una compañera que dijimos que imprimiera la ley,
Le dijeron que la ley que no les valía del todo, entonces que tenían que mirar cómo la aplicaba su banco. Entonces ahora con lo que vamos es con imprimidas la página web del banco donde aparece. Aún así los requisitos no coinciden en las sucursales, ¿vale? Los papeles que hay que aportar no coinciden en las sucursales. Vale. Mi pregunta es, cuando nos digan que no, porque nos van a decir que no, o nos van a poner trabas, ¿cuál es el proceso? Entiendo lo de las reclamaciones, ¿vale? Yo llevo un poco mal lo de utilizar la cabeza de la gente con la que trabajamos para abrir puertas, ¿vale? Lo llevo un poco mal. Suele ser gente dócil, gente muy insegura en estos entornos, gente que entiende que se expone si toca las narices, ¿vale? Y que tarde o temprano van a tener que pedir algún tipo de adelanto o algo parecido, que creo que están... Sí, esa es otra pregunta que tenemos pendiente. ¿Las cuentas de pago básicas permiten algún tipo de adelanto o de descubiertos? Porque algo que les plantea... A ver, mucha gente que no llega a final de mes. No todos los meses, pero algún mes no llegan a final de mes. Y es cierto que hay una práctica relativamente común, ya digo, no todos los meses, y es el tema de los adelantos, que en realidad no son adelantos. Muchas veces son o créditos, microcréditos que después les cobran, o directamente son descubiertos que les cobran el último que hemos tenido son por 200 euros 40 por descubierto. Entonces, eso no es posible con las cuentas de pago básicas. Vale. Esa es otra traba, por si queremos manejarlo, que no se puede pagar el dinero en una cuenta de pago básica. O sea, no, ese margen de error que tienen otras cuentas, aquí no existe. ¿Vale? Entonces, bueno, eso para alguna gente es un problema porque no es de uso regular, pero sí común. En algún momento, a lo largo del año, va a pasar que no llego y tengo que ir a pedir. Vale, en el caso de que nos digan que no, por alguna de las razones que se consideran que no se debe decir que no, ¿vale? O que se intente que no lo soliciten, porque también, ahora que dices lo del banco público para esto, tiene su gracia. Es verdad que esto lo tienen todos los bancos. Con lo cual es como cuando te persigue un oso. No es cuestión de correr más que el oso, es cuestión de correr más que el otro que tienes al lado. Entonces, muchas veces el banco lo que intenta, o lo que hemos notado, es que se le ofrece, bueno, en algunos casos específicamente, en otros menos específicamente, se les ofrece que todos los bancos lo tienen. ¿Que por qué yo? Que por qué, a ver, que si no puedes aportármelo a mí y otros no te lo piden, pues vete a otro banco que no pasa nada. Vale, entonces, cuando nos pase eso, ¿cuál es el mejor camino? Ya sé que existen muchas opciones, sé que existen las reclamaciones, pero ¿cómo lo haríais para llegar a tener la cuenta de pago básica? Porque aquí nos quedamos en reclamar, ¿vale? Pero yo lo que necesito es la cuenta de pago básico para poder, en este caso que hablábamos, para poder tramitar un ingreso mínimo vital. Una persona que acaba de salir de prisión después de mucho tiempo, tiene cerradas todas las cuentas, no tiene apoyo en el entorno, va a solicitar el ingreso mínimo vital o la prestación de excarcelación, el subsidio de excarcelación, y no tiene una cuenta. Y la necesita. Vale, han sido casi un mes, ¿eh? Y varios bancos, unos cuantos bancos, 6, con los que fue la madre, más o menos, 6 bancos, para conseguir una cuenta de pago básica. Y esa es la que le pidieron los 3 euros. O sea que... Una pregunta, ¿en esos 6 bancos os han dado respuesta por escrito de por qué no? No. Pues a ver, nosotros solo acompañamos a 2. La madre fue a 5 y nosotros fuimos a 2, uno coincidía y el otro no coincidía, era uno nuevo y fue donde tal. No hay respuesta por escrito. De hecho, a ver, en varios bancos directamente no sabían, es que también volvemos a lo mismo, tienes que pensar en qué tipo de personas o qué competencias tiene la gente que va a solicitar eso. ¿Vale? Entonces, si llegas al banco y te dicen que eso no existe, eso no existe. Ya está, no hay más que rascar. Si te dan largas, si te dicen que tienes que solicitar cita previa con el asesor y tiene que ser en ese teléfono o por la página web y no tienes teléfono móvil siquiera, la cosa se va complicando. Entonces te vas al lado, ese ya no lo tocas, te vas al lado. Ha habido otros que le pedían, la cuenta tenía unas comisiones de 100 y pico euros al año, en total. De hecho, lo traía escrito en un papelín, el desglose que le habían dado de la cuenta que le ofrecían en el banco. Entonces, a ver, la pregunta es esa. Cuando pase, ¿qué pasos debemos seguir? Entiendo que el primero es reclamar. Vamos a ponernos en que nosotros acompañamos, ¿vale? Porque ya os digo que me cuesta
decirle a la gente tienes que ir al banco y hacer valer tus derechos. Con alguna gente me cuesta mucho ponerme ahí y decir que eso, me parece un poco... Es duro. ¿Quién puede reclamar? También es otra pregunta. Yo te cuento una cuestión del... Esto fue del mes pasado, estamos en septiembre, pues de agosto. Dentro de un proyecto nosotros estamos dando prestaciones pues para acceder a personas que están en una situación muy complicada y estamos dando una serie de ayudas y tal, ¿no? Vale. Un pueblo de la Mancha albaceteña, esto es Albacete, de la Mancha albaceteña, entre Cuenca, para que os hagáis una idea, entre Cuenca y Albacete, Madrigueras, ¿vale? Solamente hay una entidad bancaria, Madrigueras. Entonces, o sea, tienes que pasar por allí sí o sí. Una persona que había que pagarle pues la ayuda de 150 euros, ¿sabes? Es decir, que tampoco estamos hablando aquí de la cifra, ¿sabes? Bueno, pues no le abrían la cuenta, tenía todo el mundo la información, oye, cuenta de pago básica, porque para cobrar esto es una ayuda recurrente de 150 euros durante 5 o 6 meses. Bueno, pues nada, oye, que no, mira, que he ido 4 veces y que no, ¿sabes? Pues nada, pues cursamos una reclamación no ya al Banco de Madrigueras, ¿sabes? Sino al Banco de Madrigueras con copia a la central, ¿sabes? A reclamaciones a la central. Y planteamos, oye, mira, pasa esto y queremos que abras una cuenta de pago básica porque tiene derecho, ¿sabes? No hemos sido capaces de ponernos en contacto con el director ni nada por el estilo y ya está. Respuesta al cabo de un par de días, oye, que vaya por allí que se lo hace. Y al cabo de, pues eso, una semana teníamos ya el número de cuenta y tal, y hecho, ¿sabes? Es decir, que lo hicimos de esa manera, directamente a la central, o sea, no andamos con copia a la sucursal. Nos ha ido bien, ¿sabes? Sí, Pero la reclamación, ¿se la dejas a quien te está diciendo que no? ¿Es que ellos quieren hacer la reclamación? Es una reclamación, pero al fin y al cabo es una reclamación. ¿Pero tú esa reclamación física dónde la dejas? ¿O a quién se la En el dejas? al banco. servicio de atención al cliente. Claro, el servicio de atención al cliente del banco. Claro, aquel que te está negando la apertura es una persona de caja de la oficina, ¿no? Es una persona de la oficina. Esta persona de la oficina es lo que decíamos antes, que hay yo creo que poca preocupación para la dimensión del problema de que desconozca que ese producto lo tienen porque lo tienen que tener, porque como decía César antes, no es un producto comercial de negocio que puedan elegir tener o no, o que puedan elegir en qué condiciones se da o no se da. Es que tienen que tenerlo y tienen que tenerlo en condiciones de hasta 3 euros en condiciones para cualquiera que cumpla los requisitos o gratuitamente en situaciones de especial vulnerabilidad, que también vemos que eso no sucede siempre. Y bueno, lo de que te digan que abras que pongas los 3 euros por adelantado, que luego ya sí eso te lo devuelven, no, o sea, no te lo devuelven. De estudio. Hasta que te digan... Comisión de estudio. Sí. Al final esto es una pelea que pasa en el mundo del consumo, porque alguien te dice, tengo un problema, y tú le dices, reclama, y mientras qué, Claro. ¿sabes? Porque no puedes obligar a nadie, ¿no? Entonces, al final tienes que actuar por las bravas, como ha dicho él, te pones en contacto con la central, o en el caso que tú dices, yo reclamo lo que tú quieras, pero yo necesito mi cuenta ya. Al final no te queda otra opción que probar todos los bancos, digital, oficinas, eso sí, presentando reclamaciones, que, bueno, por lo menos para dejar constancia, ¿no? De que hay un problema, ¿no? Pero al final te toca un poco actuar así, un poco por la brava, pues voy a dar todos los bancos de España, páginas web, oficinas y a ver qué pasa. ¿Qué puedes hacer a las malas? Pues le dices al banco, mira, quiero una cuenta de pago básica, usted no me la ofrece, reclamación, ahora ábrame usted una cuenta normal, la que tenga más barata, y luego reclamarle todos los gastos que haya tenido, porque claro, eso ya es un proceso un poco... Pero es que al final, con lo que tú dices, que pasa en todos los sectores, es como, necesito una solución, pero ya, ¿sabes? Que tengo que pagar o no me puedes cortar la luz o necesito que me des esto. Y la reclamación la tiene que hacer el cliente siempre. claro, bueno, sí, hombre, pues si vas en... Claro, puede ir alguien en tu representación, claro, puede ir alguien en representación. pero... Vosotros, por ejemplo, podéis ir en representación de esa persona, socio de consumidores en general, cuando presentan reclamaciones es en representación de ser esos por socios. escrito, Claro, eso, por escrito, que quede constancia, allí en la propia oficina
Y si como nos responden, como decíamos antes, pues podemos reclamar al Banco de España. Aquí, ¿cuál es el problema? Que es que sí que es necesario que se reclame, porque sí que es necesaria esa respuesta por escrito para poder acudir al Banco de España en segunda instancia, y también por una razón que nos hemos encontrado cuando hemos iniciado este diálogo con la industria, es que dicen que aquí no hay ningún problema, que no tienen reclamaciones, que nadie está pidiendo al SAC, que no llegan al SAC. Pues es que hay que reclamar. Hay que reclamar porque, bueno, yo entiendo que es complicado y que las situaciones son las que son y las asociaciones que vais más de la mano, es difícil, y es difícil abrir puertas con cabezas, lo entiendo. Pero es que el único problema es darle números a ellos y poner en evidencia el incumplimiento que se está produciendo. ¿Qué ocurre? Que muchas de estas personas, por lo que decíais, o acceden, si se lo pueden permitir, a las condiciones que se les está imponiendo, o se abren una cuenta comercial porque les están vendiendo que esta también es cero comisiones, que no sé quiénes cuántos, pero no deja de ser una cuenta comercial, que evidentemente si está en negocio del banco es porque al banco le interesa, y lo otro es algo que es que le interese o no lo tiene que tener. Y parece una tontería, o puede no haber mucha diferencia a efectos de que esa persona le cobren o no le cobren comisiones, pero la hay de derecho, ¿no? Y es por lo que hay que pelear y hay que reclamar. Vale, más dudas sobre la cuenta básica. El tema del informe de servicios sociales sustituye a toda la documentación de la estación de vulnerabilidad. Sí, eso dice la normativa, que si no podemos conseguir los documentos, ¿no?, la documentación de nuestra situación económica. Digo, si es posible ponerlo por delante. O sea, te quiero decir, si no pueden conseguir todo, claro, al final pueden, a lo mejor tardan un mes conseguir toda la documentación. Claro, ahí no está tan preciso, ¿no?, el artículo. Porque no viene desglosado qué es lo que tiene que poner el informe de situación. Entonces, la vulnerabilidad la puedo valorar en base a los criterios de Garoque. Y no necesito pedir. Pero claro, no me dice nada de cómo. Claro, además como. Informo eso. Claro, ya, eso son esas cosas un poco que dejan ampliar la normativa, ¿no?, y que no se van cerrando, y yo creo precisamente porque no ha generado un problema, ¿no? Las normativas normalmente mejoran cuando se genera problema. Esto, como parece que un producto que no es muy conocido y que no genera muchas reclamaciones, pues al final queda un poco todo ambiguo. Entonces, es lo que establece la normativa. Si no se puede conseguir la documentación, pues con un informe de servicios sociales. Pero si tienes un informe de servicios sociales, en teoría te deben abrir una cuenta de pago básica gratuita. Por experiencia propia con servicios sociales, nosotros en algunos casos simplemente con un documento en el que diga que esta persona es usuaria de servicios sociales, vamos para adelante. ¿Sabes? Es decir, no hace falta el informe social con toda la información, la visita. No me refiero al informe social. ¿No? El informe de servicios sociales es un informe donde dice fulano de tal, Ya está. informa de que fulano de tal está en situación de vulnerabilidad. Exacto. Ya está. Como haga yo la valoración, al banco le tiene que importar nada. Eso es, porque si no la normativa establecería algún tipo de criterio. Lo que pasa es que los criterios no están establecidos. Claro, por eso. Yo al final cojo los indicadores que me parezcan, los que. Hombre, entiendo que cuando Servicios Sociales hace un informe, pues en base a hechos, ¿no? Entonces, aunque no estén los datos en el informe, ¿sabes lo que utilizan. Los criterios para valorar la situación de exclusión son los que Servicios Sociales utilizan. Claro, claro, y además en cada municipio, en cada autonomía, pues son diferentes, ¿no? Desde el principio debería valer cualquier opción, ¿vale? No va a estar mal hecho, evidentemente, pero. Por eso. Claro. Se supone que ha sido una serie de criterios objetivos, ¿no? El trabajador social ha seguido una serie de criterios objetivos. En algunos sitios, en Castilla-La Mancha, hay una escala de valoración, ¿sabes? Aquí supongo que será poco más o menos lo mismo, como en todas partes. Habrá una escala de valoración y vas cumpliendo la escala, pues como os enseñaba antes los criterios, ¿no? Pues esta es la situación que tenemos, pues hasta aquí, ¿sabes? ¿Cumples o no cumples? Ya. Y después ya solo dos cosas sobre los costes de cosas, de las cuentas. Hay dos temas que la gente normalmente le preocupa. Uno son los costes de transferencia, por el pago de los alquileres, por ejemplo, o de cosas así. Tenemos de las dos cosas. Gente a la que le cobra transferencia, gente a la que no. No sé si tiene que ver con el banco, no sé si tiene que ser gratuito en el caso de las cuentas bancarias, de las cuentas de pago básicas. Eso está incluido dentro de los 3 euros al mes que pagan. Y si es cero, es cero. Sí, es cero. O sea, no entiendo si es cero. A ver. O sea, tú haces la transferencia para pagar el alquiler, ¿a lo que te refieres? Sí. Y eso no tiene ningún gasto.
no debería tener ningún gasto. Pues no debería. Pero bueno, pues a ver. Y lo otro, por ejemplo, les piden para los seguimientos de renta garantizada, les piden extractos de los movimientos de la cuenta bancaria en el banco se los cobran. Y los cobran bien, les pago. Entonces, hay gente que también lo pregunta, si con la cuenta de pago básica, eso se cobra, no se cobra, porque al final no sabemos. No, o sea, Todo va dentro de los 3 euros. claro. O sea, los servicios que establece los servicios que establece la normativa, 3 euros. Esos que están ahí, no se puede cobrar nada. Por sacar dinero de tu cajero, quiero decir, ¿no? De tu banco. Ni poner, ni hacer transferencia, ni una deuda, ni nada. Todo eso tiene la cuota de 3 euros al mes. Y de ahí no se puede cobrar nada más. Hay una cuestión que como organizaciones en muchos casos tenemos que hacer este tipo de labor también, ¿sabes? Es decir, que este es un campo en el que no habíamos entrado nunca, ¿no? Y que tenemos que empezar a entrar, ¿no? Es decir, esa reclamación a mí me ha pasado, ¿no? Es decir, el albergue de Cáritas, pues de Toledo, pues está bien puesto, está en la carretera de no sé qué, tal, o sea, en fin, ¿no? Allí está, ¿no? En Cádiz. Entonces resulta que, claro, pues la gente le ocurre eso, ¿no? Es decir, se ha ido al barrio de Santa Teresa y resulta que están allí todas las entidades bancarias y en ninguna, fíjate tú por dónde, me han querido abrir una cuenta de pago básica, ¿sabes? Por 50.000, cada una por una razón, ¿no? Pero bien argumentado. Entonces, claro, pues, oye, ¿qué hacemos? Tenemos que empezar a, pues eso, no abrir la puerta con la cabeza, pero sí argumentar y decir, oye, vamos a hacer una reclamación. Sí. Es que no nos queda otra. No. El problema es meter a alguien que no entiende muy bien lo que está pasando, a hacerle firmar cosas, que le lleguen información a su casa de que no sé qué, que le reclamen no sé qué otra cosa, porque es meterle en un fregado donde... Sí, que además, pues un poco lo que decimos, ¿no? Que es importante reclamar para que esto vaya ganando fuerza, pero a la vez la reclamación en sí misma por sí sola no le soluciona el problema en el momento, y que al final también las asociaciones que trabajáis pegadas a ello, lo que buscáis es darles una solución. La reclamación tiene que ser algo más, pero o sea, debemos reivindicar que sea algo que sea, pero claro, entiendo que al final los esfuerzos... Claro. Además, perdón, lo de la reclamación, que es verdad que lo que tú dices, que al final, a mí la reclamación, yo lo que quiero es mi solución. Al final luego sale un informe de la Comisión Europea sobre las cuentas de pago básica diciendo que todo va estupendamente porque no hay reclamaciones. ¿Sabes? Ahí hemos llegado. Te sientas con los bancos y te lo dicen. Claro, dice que no hay reclamaciones, entonces es que ellos deducen que va bien. Sabemos que no va bien. Ya lo estás contando tú, nos lo contáis desde la Fundación, nos cuentan las asociaciones de ayuda a personas migrantes. Entonces, este tipo de jornadas y la reclamación por eso son tan buenas, porque como es un producto que de momento no ha tenido como una explosión, entonces todavía nosotros incluso vamos viendo por dónde van y por dónde no van y qué pasa y qué no pasa, y como tenemos que interpretar a veces lo que dice, entonces por eso es importante ver dónde están todos los problemas, al margen de que a una persona que tenga un problema grande, lo de la reclamación le da igual, lo que importa es su... Pero bueno, eso es una cosa interesante que nosotros, los que tenemos la capacidad de hacerlo, pues que hay que reclamar, y luego para nosotros poder pelear, ¿no? Cuando te reúnes con las autoridades y decirle, oiga, y ellos te dicen, no pasa nada, y tú dices, pues mira, aquí nos han dicho que pasa esto, aquí nos han dicho que pasa esto otro, y aquí pasa... Así que ustedes tienen que hacer algo, ¿sabes? Entonces, bueno, en ese sentido es importante. Bueno, parece ser que cerramos ronda de preguntas. Personalmente me parece muy interesante poder cerrar con una consulta de la práctica, sobre todo para poder resolver problemas prácticos. Muchísimas gracias a todos los ponentes por hacer así un mini cierre de ideas que hemos podido sacar a lo largo de la jornada de hoy. Pues María, gracias a María, hemos entendido un poquito más el protocolo estratégico que se plantea desde Asufin, y en concreto los resultados de estudio de percepción, que eso también nos da bastante ideas de cómo a nivel social está la temperatura y cómo lo sentimos. A César también, pues, por explicarnos un poco la realidad de todo esto y de las cuentas de pago básicas, y sobre todo de las pinceladas prácticas de cómo solicitarlo y visualizarlo en la práctica. Y lo más importante, reclamar, que al hilo de cómo estabas cerrando ahora.
Raúl, pues gracias por darnos una visión general, que hemos ido de algo muy general, algo muy concreto y nos has llevado de la mano por muchos datos muy interesantes y sobre todo acotando aquí a la zona en la que estamos, de Castilla y León, y los problemas específicos de la exclusión social y en concreto a la que nos dedicamos hoy. Y hilando con uno y con la primera ponente, con Beatriz, él ha hecho muchísimo hincapié en el empoderamiento, en la formación del empoderamiento y gracias a Beatriz pues, por habernos dado pues, esas pinceladas un poco también desde la práctica, con ejemplos para que los humanos entendamos un poquito cómo se desarrolla todo eso por el lado del Banco de España. Así que un último apunte, en concreto para dudas de cuentas de pago básicas. Desde hace un tiempo, bueno, desde la entidad, desde Isadora, se está desarrollando y se ha desarrollado una página web de consultas que, como tal, es la página web es cuentadepagobásicas.es. Entonces, ahí aglutinamos un poco información, un poco también consultas de las que nos vamos nutriendo, que suelen ser, bueno, que son recurrentes. Entonces, pues si ahí necesitáis algo de información, tenéis la referencia. Y por mi parte y por nuestra parte, pues muchísimas gracias, asistentes, los de aquí, los del streaming, y gracias, y que haya sido útil y con buen aprendizaje. Y mañana estamos aquí a la misma hora, pero con el tema de pobreza energética. Así que aquí nos vemos. Muy bien.